Hola amigos, buenísimos días para nosotros, buenísimas tardes, buenísimas noches para los que lo vean a la hora que lo vean en cualquier rincón del continente de la Tierra. Muy buenos días de nuevo, saludos cordiales. Aquí estamos en un magnífico cortijo, en una magnífica finca, ¿eh? Y que está llevada a la finca, cómo llevan la finca esta desde hace años y años y años y años, ¿no? Y actualmente su propietario es el señor Plácido Osuna Boceta, si no me equivoco, que si ustedes recordarán, hace ya 5 años, más o menos 4 años y medio, en diciembre de 2018, tuvo la amabilidad y la gentileza de atendernos y nos estuvimos hablando de aceite ecológico y tal, y nos enseñó también una nave o un tinao, como me parece a mí que me comentó en aquella fecha, donde tenía una serie de maquinarias agrícolas, de apero y demás, pero claro, eso se ha reformado muy profundamente, ¿eh? Porque él, además de ser un apasionado del campo, y de todo lo que esté relacionado con la agricultura, pues también le gusta todo el tema de los tractores, de los aperos y demás. Así que yo ya lo van a ver ustedes y ahora él me va a ir hablando de todo. Ahí están viendo ustedes uno de los pavos reales, aquí hay más pavos reales que la finca de la reina. Y gatos ahí, ¡puf! Don Plácido, Bienvenido, Rafael, muchísimas gracias. reportero más dicharachero de Sí. Écija, comarca y parte del extranjero. Niño, y que ve lo ¿Qué joven que pasa? te ve aquí tú aquí en 4K, ¿eh? Es lo que tiene las tecnologías, nos rejuvenece y quedamos Sí. preciosos para la posteridad. Sí. Mira, uy, cómo se conservaban los chicos del siglo XXI, ¡qué barbaridad! Pues bienvenidos de nuevo a todos vosotros, a tu audiencia, tu sabia audiencia. Y vamos a ver un poquito lo que es el mundo rural, y lo que fue y hacia dónde vamos, que es lo importante, ¿no? Saber dónde estamos y de dónde venimos. Eso es la historia, qué importante la historia. La historia, que es es que has dicho una cosa, ¿de dónde venimos? lo primero que manipulan los políticos. No vamos a dejar a los políticos, Lo que más interesa, ¿no? Para que vea lo importante que es la historia. Es tan Ya. importante como que se preocupan de modificar los libros, no digo de un signo o de otro, pero lo importante es que aquí lo que fundamentalmente vais a ver es la intrahistoria, los sudores de nuestros abuelos, de dónde venimos realmente y cómo estamos donde estamos gracias a unas generaciones anteriores que pusieron muchísima laboriosidad, muchísimo trabajo, muchísimo punto honor y sacaron a este país, a esta región llamada Andalucía para adelante. Y si no hubiese sido por ello, no estaríamos donde estamos. Y os invito a entrar y dar un paseito para acá. Muy bien, pues muchas gracias. Yo le digo la generación de hierro, esa generación que nació en los años 30, 40, 50. No, y antes. Esto sí, pero ahora mismo de los años 20 no creo que viva todavía nadie. Vamos, no creo. Pues por eso mismo... Bueno, sí, alguno quedará, los años 20 serían 100 años. Por eso mismo, mira, aquí tenemos un nidito de golondrina. Ahí, las golondrinas que están desapareciendo. Esa que está ahí, ¿no? Si no las cuidamos y las respetamos... Voy a enfocar, mira. Ahora deben de tener las crías pequeñitas o esto es lo que yo estoy enfocando ahora, ¿no? Sí, un nido de golondrina. Mira, aquí viene un conocedor del mundo antiguo. Hola, buenos días. Buenos días. Espérate, vamos a enfocarlo. ¿Qué pasa, Gabriel? Buenos días, caballero. Este se crió y conoció todo lo que vamos a ver. ¿Hay una cocina? Es que sin el micrófono ahora se lo ponemos, Con 2 o 3 años comiendo ahí arrachado. ¿no? Bueno. Que es de lo que nos puede explicar ahora el manejo y la utilización de ahora cuando le tenga que hablar le arrimamos el micrófono. Aquí que es lo que estamos viendo. Bueno, este es el patio, esta es una finca ganadera esencialmente. Sí. Entonces el patio donde daban las diferentes cuadras. Fundamentalmente, si la parte de la cocina, donde que es una finca como esta, podía tener 15, 20, 30 personas trabajando, la cocina era bien grande. Pues a la izquierda esto era el pajar, donde se guardaba el alimento del ganado, ahí enfrente de un tinao de principios del 20 o finales del 19, que lo construyó Rafael Osuna Riego, mi bisabuelo. Y allí había una serie de cuadras donde el aperado guardaba el caballo, la cuadra de los mulos, y ahí abajo, bueno, había otros corrales donde igualmente era todo dedicado a la ganadería, pero no como ganado exclusivamente, sino como animal de tiro, porque todo lo que vamos a ver, la fuerza motriz era de sangre, porque se llamaba, de sangre. En esta época, hoy nuestros nietos
cuando uno le habla, y ahora este señor nos hablará también con independencia de los comentarios que tú nos hagas, cuando habla uno de 60 o 70 años, que a mediados de los 50, incluso antes, se cogía todo a mano, el algodón, lo otro, el trigo, las personas se montaban en los tractores, se iban al ranchado. Parece uno que está hablando uno del siglo XVI, del siglo Cuando XV. ves No, un reportaje de África, por eso digo que hay que respetar a aquellas sociedades que llevan un nivel económico de desarrollo diferente al nuestro. Si va a África, pues seguiremos viendo a los mulos, a los bueyes tirando de los arados y seguimos viendo todo lo que se hacía manualmente porque todavía el desarrollo económico, social y laboral no ha llegado. Pero aquí venimos de esa misma base. El mundo rural en casi todo el planeta Tierra tiene sus mismos orígenes. Muchísimo trabajo, muchísima imaginación y muy pocos recursos. Con esa fuerza física y con esa inteligencia natural del mundo rural, pues sacar el máximo provecho de esos pocos recursos que se tenían. Estupendo. Hay que decir, me vas a permitir que lo diga, porque yo soy un seguidor tuyo del Facebook, que de vez en cuando, yo no sé si 2 veces al año, una o cuando te apetece, te da una escapada a Marruecos, por ahí, a Tánger, Argelia, y veo una foto por ahí, o sea que retrocede de la civilización del internet. Bueno, Marruecos y demás, por ejemplo, es una prolongación de Europa, pero si nos vamos ya a Mali o países como Etiopía, ahí puedes encontrar los dos extremos. También te has ido ahí, ¿no? Sí, ahora en febrero estuve en Mali y en Etiopía, lugares donde la gente, teniendo esas necesidades que quizás aquí las tenemos subsanadas, allí pues tienen esa humanidad y esa alegría de vivir que quizás a veces aquí nos falta. Allí, pero a diferencia del concepto que se tiene en Europa de todos estos países a los que únicamente salen los medios de comunicación cuando hay algún tipo de conflicto que genera hambruna, pues vas encontrando países totalmente diferentes a lo que muestran los medios de comunicación. Por eso es interesante visitarlos in situ, conocer, porque al final conoces. El mundo viene a ti, tú vas al mundo, te abres y ellos pues te saludan amablemente porque les encanta su cultura y les encanta enseñársela a los extranjeros. Por eso es tan educativo viajar. La educación te enseña de que lo nuestro, no por ser nuestro es lo mejor. Está bien que estemos orgullosos, como lo voy a demostrar ahora mismo, de todo aquello de donde venimos, lo que hacemos y dónde estamos, pero no es mejor que lo que haya en otras zonas del mundo. El racismo se inicia en cuanto el ego se crece demasiado, por eso hay que ver otras culturas y se sabe que estamos todos en el mismo planeta, al mismo nivel y no hay nadie mejor que nadie. Exactamente, y que todos tenemos que aprender de todo. Todos tenemos cosas que enseñar y todos tenemos capacidad de aprender y nadie sabe más que nadie por mucho internet o muchas maquinitas que tengamos en casa. Y la humildad que no se olvide. Pues vamos a hablar de maquinaria. Aquí hicimos un pequeño homenaje a nuestra desaparecida fuente del salón. Hicimos una copia a escala 1,2, a mitad de tamaño. Y bueno, ya que en el salón no le ha quitado las ninfas, por lo menos aquí quedan 2 pequeñas ninfas, la del trigo y la del algodón. Del trigo y del algodón. Sí, fíjate que tiene, esta de aquí tiene un racimo. Espérate, le voy a hacer un zoom. Esta tiene como una espiga de trigo. Efectivamente, mira, se ve perfectamente. Las ninfas estaban dedicadas al mundo rural. Y los olivos fueron salvados estaban rejuveneciendo una plantación en la carretera de Herrera. Y bueno, nos quedamos con 8 olivos de estos centenarios, tendrán 200 o 300 años. Los plantamos en el año 13, cuando estuviste en el 18 estaban más pequeñitos. Igual el tronco, pero menos frondoso. Aquí es más bonito. Porque aquí lo que ha habido siempre ha sido un empedrado, porque aquí lo que había era el ganado para arriba, para abajo. Los mulos, los bueyes, las cabras, lo que la vida que da la ganadería, tanto para utilizar. Desde el año 11, 12, ¿no? Ya da para 10, estamos en el 23, 10, 12 años. Y lo bonito que están, son lechines. La verdad que son una hermosura. Esos olivos han dado de comer a mucha gente durante muchos siglos. Yo creo que son lechines. Lechines, creo. Son muy tempranas y tienen una forma como ovoide, como un huevo. Bueno, pues este edificio fue el tinador que restauramos en el año 10, 11, que estaba ya en ruina. Un tinador de un cobertizo dedicado a la ganadería. Te lo pregunté porque me dejaste, digo, háblame en castellano, cuando me dijiste tinado. No, en castellano sería tinado. Tinado. Nosotros decimos tinado o tinado, ya depende, un tinado. Pero en el fondo es un cobertizo, una cuadra grande. Aquí se utilizó en algún momento para las vacas madres, en otra época para los mulos, lo que había 2 filas de pesebres en el centro. El pensaó,
que era el que daba el pienso, tenía un andén que la zona... Como el pensado. El pensador que daba el pienso. Yo que me he ido a pensar. No puede ser del pienso, el que Estaba los el animales. que suministraba el pienso a los pesebres era el pensador. Y el andén era, ahora lo veremos, es la zona entre los dos pesebres. Ya, ya. Bueno, y todo estaba pensado cuesta abajo para que los purines y los meados fuesen hacia afuera de... Oh, Dios mío. Es que todo eso se hacía con cabeza. Vamos. Allí no había una bomba para poder extraer... Eres un Wikipedia agrícola tú, Bueno, ¿eh? bueno, vamos para adelante. Aquí tenemos otra a ver. amiga golondrina. Ah, es Al verdad. principio le hicimos esta ventanuca para la golondrina, pero pusieron la exposición hecha una porquería y ya tuvimos que cerrarla. Le hemos hecho otras cuadras, la hemos rehabilitado. No me dejas entrar, lo voy a hacer aquí. Ya, ya. Pasad, mira, si quieres. Vamos para adentro. Aquí hay luz, sí. Sí, vamos a abrir si quieres la puerta. No, pero Ahí hay luz abrirlo suficiente. para que se vea mejor. Hay luz suficiente. Hoy. Hombre, esto- esto no tiene nada que ver con el 2018. Bueno, papi, nada, ¿no? aquí lo digo que hemos arreglado la techumbre, la Bien. hemos renovado porque estaba en mal estado y Ah, mira, hemos bien. quitado parte de lo que había aquí de maquinaria de motor de explosión, nos lo Ajá. hemos llevado a otro sitio y lo hemos dedicado exclusivamente Ya. a lo que son maquinarias de tirados por Ya, sangre, ya. por mullo. Esta fue la última adquisición, que es una máquina que Claro, da mucho voy a interés. enfocarla. Esta espérate. no existe, vamos a ver. Esta, ¿no? Esta tiene más de 100 años. Esta máquina lo que iba buscando, sustituir una segadora gavilladora. A los segadores que cogían, que con la hoz cortaban el trigo Sí. y hacían gavilla, pues esto, tirado por dos mulos, Mm. cortaba el trigo. Aquí había unas aspas que lo que hacían es echar el trigo hacia adelante. Una vez que lo cortaba, con unas lonas que había en estos rulos, Mm. subía y aquí había unas cuerdas y hacía una gavilla. Una gavilla es un haz de trigo amarrado con una cuerda. Esa gavilla o se llevaban después, se abarcinaba en las carretas, Parto la carreta. se va a barcinar, subir la gavilla en lo alto de la carreta, o a una era para trillarlo, o a esta máquina que es imaginado, esto es de los años 30, de los años 40, Del año- es una trilladora que se alimentaba por este lado la gavilla, aquí al lado de esta máquina podía haber trabajando 10 o 12 operarios, Sí. se alimentaba la gavilla y esos son zarandas, se movían, la fuerza la daba un motor Sí. que probablemente Trasto que ponían al Ay, principio. Un tractor. a una polea y una cinta y todo esto se movía, bum, 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 por este cañón se alejaba, toda la paja salía, se hacía Sí. un almiar allí cerca Sí. y el trigo y se iba separando de... Pero esto antes del 50, de los años Sí. 50. Mira, aquí, En perdón, el 68, ahí tengo una igual que esta, yo en la Abadé, sí, trabajando. Sí. mira, si Había quieres, una carreta. ahora te voy a enseñar, porque todo esto está decorado con fotografías de Sí. época. Hay una foto del año 14, Sí. de 1914, Ya. yo creo que debe ser de Castilla, porque por los atuendos de los operarios, Sí. y es esta misma máquina, es la Ajuria. Ya. La Ajuria es... ¿Cómo se llama? La Ajuria es Álava, en Ah. el País Vasco. Ah, vale. Entonces, esta era una americana, pero esta después, Ajuria tuvo la ¿Y suya. esto es americano? Esta, sí, de la ¿A marca. a América tuvimos que ir por esto? No, eso no lo trajeron. Mira, Ya. aquí. Yerin, esta es una Yerin. Esta fue la pionera, la primera que vino de este tipo de gavilladora a principios del siglo XX. Luego la Ajuria, la fábrica Ajuria, la copió y hasta los años 60 se estuvo utilizando este modelo para cortar hierba, pero para el trigo como segadora. O sea que esto era innovador en aquellos Esto fue años. el primer intento de sustituir a los segadores que iban a mano. Es que piensa lo Ah. durísimo que ha sido hasta el siglo XX, el trabajo rural. Así Sí, que por eso es lo que digo, que esto es un homenaje a todos esos hombres y mujeres que durante, no solo el siglo XX, durante Ajá. toda la historia de Andalucía Ah. han estado Sí. trabajando la tierra para poder sustentarnos. Sí. Y eso ha sido, y esto ya fue en los intentos de la revolución, digamos, industrial, de modernizar, mecanizar, el primer intento de mecanización de la siega, es decir, evitar a base de tirar a los mulos. Ya. Mira, esa carreta es la última que había en Écija. Eso digo yo, eso que ahora que estamos en el Rocío, No, pues esta la usaba la familia Laguna de la isla de San Antón. sí, Para los abuelos con la abuela iban al pueblo en los años 40 y 50, Ajá. lo convirtieron la carreta en una tartana. Una Sí, tartana sí, para, sí. para ir desde la isla de San Antón irse al pueblo. yo me acuerdo cuando estaba haciendo la mili, el servicio militar, de la isla. Aquí venía una tartana de esa todos los días, un soldado con la leche y tal, y se la llevaba, sí. Te estoy hablando del año 72 que yo hice la mili, ¿eh? Era más grande. Esta ha estado 50 años en una Era más nave. grande, un poquillo más grande. Aquella otra carreta, todas estas carretas, su utilidad principal era transportar las mieses Ya. desde el campo a la era. Ya.
Entonces, esto es ya de olivares. Las últimas adquisiciones han sido los del año 18. Lo más importante ha sido esta máquina. Una puerta aquí, la otra a la cabeza. Esto es para limpiar las aceitunas. Ajá. Para limpiar, quitarle las aceitunas, las hojas caían para abajo, o la pequeña, ¿cómo se llamaba? Su faifo era. Las menuitas caían para afuera y la aceituna, pues. Pero esto esencialmente era para la aceituna de verdeo. Sí. Ya, esta es la foto que te quería enseñar, que era la trilladora esta de allá al lado. Te la voy a enfocar. Ella de allí. Y la trilladora con un tractor Ah, es aquí, verdad. está del De 1926. 1926. La trilladora Ajuria. Esto está sacado de internet. Fija cómo las mieses, las gavillas de trigo, se traían por esta rampa, subían. Sí. Eso es mecánicamente. Ya. Y ya eso es una polvareda, te cuentan Ya, los mayores que trabajaron esto. Eso Tú no lo trabajaste, ¿no? No, yo era un niño, tenía 7 o 8 años. Cuando la vieja. Pues esto fue un adelanto, que esto lo que vino es a sustituir el trillo, la era. Ya. Antes que se hacía con las mieses, se llevaba la era y el hombre con el mulo y con el trillo da vuelta, separa el trigo de la paja y después venía con el viergo, con la horca, por los días de viento, a aventar y el trigo que pesaba más se quedaba en un lado y la paja se la llevaba el viento. Entonces eso era aventar. Ya. Cuando no, ¿qué hacían cuando no había viento? Sí. Pues aquí esta máquina, ¿Es que tenía un ventilador? esa máquina, esa manivela, es una aventadora, tiene un ¿Pero ventilador. eso qué? ¿A mano? Mano, esto viene de los torres de Cañada. Ahí había una persona dándole... Ellos tenían ahora 80 años y me dicen, mira, yo me pasé media juventud ahí, cuando no hacía viento, Sí. a mover el ventilador. Para separar, echaban por ahí el trigo ya trillado, lo echaban por aquí para separar el trillo de la paja. Esto para cuando no hacía Pero viento. últimamente, últimos años, la usaban para limpiar los garbanzos. Ah. Para limpiar. Pues, que todo se ha ido reutilizando y todo Ya. lo que es el ingenio. Por eso te digo que este pequeño templo del mundo rural, lo que son máquinas que se han ido abandonando, pero que han sido muy útiles. Y aquí han pasado muchas horas, mucha gente dándole esto al manubrio, porque Y muchas horas, había que porque comer. ahora el campo están 6 horas y pico, no sé. No, eso había que Pero comer. en aquellos años yo recuerdo que se iban las personas y echaban 12 y 14 horas. Y aquí me cuenta... Entonces, bien, para limpiar los garbanzos. No, esto era para la aceituna de verdeo de las jarafes. Esto viene de las jarafes. Se echaba la aceituna para separar la gorda de la chica, para una mesa clasificatoria. Ya. Y ya, esto sobre todo las mujeres que estaban especializadas en clasificar la aceituna de verdeo. Estos vídeos así, como el que estamos haciendo hoy, ya llevamos 700 vídeos, pero este que estamos haciendo ahora mismo, Es una enciclopedia. a mí me gusta mucho, porque yo siempre digo muchas veces a las personas, digo, hombre, que el bolígrafo es del año 58. Es que todos los inventos que hoy, hombre, hasta que ha llegado el internet en los años 90, y la computadora, los ordenadores y demás, pero es que casi todos los inventos que conocemos, casi toda la mayoría, es de mitad del siglo pasado para ahora. Y claro, cualquiera que vea esto dirá, bueno, es que esto parece que es del siglo XVIII, que no. Hombre, este ha tenido la suerte, está más útil, es que han estado bajo techado. Porque casi todo es madera. Hay que fijar trabajera que tiene de balista, de carpintero, y después los hierros que tienen. Muchas de estas máquinas se le metía fuego para vender por hierro. Apenas han quedado, porque ¿qué se ha conservado fundamentalmente de estos siglos atrás? Los coches de caballo de los señoritos, las diligencias, lo que gusta. Ahora, esto, ¿qué es lo que más abundaba? Lo que más nos ha sacado las habichuelas del fuego, lo que nos ha hecho prosperar. Vamos, el sector primario, que come todos los días. El sector primario, yo digo que el terciario... Antes no había paro, no había ayudas públicas, antes había que producir para comer. Y si tenía una sequía se pasaba hambre, porque aquí en España en los años 40... Pero se pasó mucho, En el 49 se pasó mucha hambre por la sequía que vino, que estuvo sin llover 14 o 15 meses y fue terrible. Hoy día, es uno de los grandes avances de nuestra sociedad, no se depende de esa manera de la agricultura, pero seguimos aún produciendo alimentos y gracias a Dios no se depende de que coman más o menos según la lluvia, menos mal. Pero que el sector primario de la agricultura es básica. Pero básica, después hablaremos. Que come todos los días. Pero que los agricultores no solo producimos alimentos, que producimos paisajes. Somos productores de oxígeno. Retenemos el carbono que contaminan los coches de la ciudad en los troncos. Los troncos de los árboles están hechos de carbono.
el agua para que llegue limpia a los ríos tiene que pasar por nuestras tierras. Si tenemos una mala gestión, no solo se lleva el suelo, sino que se contamina. Y que la idea de que el agricultor exclusivamente produce alimentos es una idea del siglo XX. El siglo XXI el agricultor somos mucho más. Y mientras que la sociedad urbana no se dé cuenta de la importancia del agricultor como lo que acabo de decir, de multidisciplinar, en el sentido, lo que englobamos en el mundo rural, mientras que no seamos conscientes del valor, no se nos tendrá en cuenta. ¿Qué pasa actualmente? La ganadería está desapareciendo, después iremos los agricultores. No se paga un precio justo por nuestros productos. La verdad es que comprar el aceite, es decir, hay que irse a las cooperativas que tenemos. Hay dos maravillosas cooperativas que venden aceite del pueblo, pues es un poquito más caro, es que es mucho mejor. Y todo ese dinero se queda en el pueblo. Hasta la pegatina, la etiqueta que le hacía el Mora, que ahora no... Oye, ahora tú estás ahí metido en esa futura asociación. No, no, de momento no. Vamos a ver, el tema de las denominaciones de origen, yo ya se lo he dicho a ellos, llegamos 40 años tarde. Hay denominaciones de origen con muchísimo abolengo, con muchísima experiencia. Yo les propuse, o les opino, que es mucho más interesante hacer una marca de calidad de Écija donde se englobase, entre otros elementos, los alimentos y parte del mundo rural. Bien, ahí estaría el aceite. Pero exclusivamente una denominación de origen de un artículo como el aceite, cuando tenemos que aquí viene aceitunas, que Molino de Genil es la mayor almazara del mundo. Sí, lógicamente en Écija no hay aceitunas para suministrarle. ¿Por qué? Trae aceitunas de Portugal, de todas partes. La Capico, Esagro le pasa igual. Es mucho más importante crear una marca de calidad, Écija calidad, donde está aglutinado los molletes, los restaurantes de calidad, los hoteles de calidad, las iglesias, todo lo que tiene Écija que vender, además del aceite. Englobaríamos el aceite, los molinos, los cortijos, todo de lo que uno está orgulloso. Bueno, pero perdona, podemos ir paso a paso no, y después... Es que si empezamos... No, al final se convierten en asociaciones que lo que van buscando es una serie de ayudas públicas que sería mucho más interesante, lo que yo opino, porque el turismo en Écija está todavía por desarrollar. Hombre, el turismo de eso mejor... Bueno, no, es que ya tenemos mucho que vender y es una pena, que todos están orgullosos del pueblo porque tenemos más que motivos para estarlo, que después no venga gente. Luego, ahí es donde hay que empezar. Y crear una asociación donde que dé sitio a todo, multidisciplinar, donde esté el turismo, donde esté el agricultor, donde esté nuestro aceite de oliva, donde esté pues, los caballos, donde esté todo aquello que suma, porque entre todos se suma mucho. Si tú empiezas a dividir, empiezas por una parte del todo, nunca vas a ser fuerte. Si empiezas aglutinando el todo y hay intereses comunes y aglutinas, será mucho más fuerte, tendrás más visibilidad y te podrás ir a Madrid a venderlo, a Barcelona o al País Vasco, para que vengan los primeros que tienen que venir, los hijos de los emigrantes andaluces que conozcan el pueblo de sus abuelos. Lo primero, a partir de ahí, todos los demás. Bueno. Vamos a pasar. ¿Para qué estás haciendo campaña? No, yo campaña de Écija, ¿qué puedo hacer? Yo no... ¡Ay, qué bonito! Te das cuenta que yo ni he mencionado mi aceite, ¿eh? He hablado de la Capia, de Coesagro, del Molino de Genil... Bueno, pero tú tienes aceite ecológico también. No, ellos no tienen ecológico. Que no, tú tienes ecológico. Yo no voy a venderme, yo no necesito venderme. No necesitas venderte, vale. No necesito venderme. Oh, niño, yo me quedo sin aceite. Sí, además, ¿verdad? Este es un tinao, un cobertizo. Sí, pero que esto no tiene nada que ver con el que hace 5 años vimos nosotros. Ya estaba restaurado, este es el mismo. El mismo bien conservado. Sí, pero que está, hombre, esto está... Hombre, que le hemos añadido, porque esto es un proyecto de vida. Esta máquina la compramos el año pasado, esto viene de limpiar también las aceitunas. Esto viene de la Sierra de Aracena, mira, de la cooperativa que había en Aracena, y ahí ya no hay olivo, y separaba lo que es la aceituna de las hojas. Las hojas se sacaban a mano. Te quiero decir que aquí han ido apareciendo maquinaria, todo aquello que la gente no tiene sitio para guardar, pues unos se compran, otras las han regalado. Y aquí, lo que os dije antes, que aquí había 2 filas de pesebre. Allí al fondo queda una por aquí, otra donde está Gabriel, y en medio era el andén. Entonces los animales, las bestias o las vacas estaban allí y estaban para aquel lado. Y esto era un empedrado, que hemos respetado una parte del empedrado, y en los extremos estaban unas canaletas que cuesta abajo y los turbines iban hacia la calle. Y al fondo había una puerta donde todo lo que se limpiaba iba hacia afuera. Y ahí de donde venimos era el pajar, donde estaba la comida para los animales, que aquí había que optimizar, aquí no había maquinaria, no había un tractor para que te lo llevase, no había alpaca, que había que hacerlo todo a mano, tenía que estar cerquita. En los años 40 ardió en alguna ocasión el pajar y algunas vigas hemos respetado de las que se quemaron. Cuando lo restauramos hace 10 años,
Algunas están quemadas y fue de aquel incendio que debió de ser pavoroso, se quemó el pajar, pues me hablaban de los años 40, 50. Bueno, ya después se restauró. Y aquí esto es como un Y pequeño... esto es de tu bisabuelo. Vamos, ¿esto quién lo hizo? Esta finca se la compró mi tatarabuela Isabel cuando quedó en Tatarabuela. Isabel Riego. ¿De qué año me habla? En ¿De qué siglo? 1905. ¿Eh? 1905 murió mi tatarabuelo Juan Antonio Osuna. Tuvo 4 hijos. Rafael Osuna Riego, era el mayor, de mi bisabuelo, Sí. Antonio, Miguel y Pedro. Hubo un problema familiar con un tío, el hermano de mi tatarabuelo, el cura Osuna. Este señor, además de cura, debió de ser muy rico porque tenía 3.000 fanegas. Yo no entiendo muy bien de dónde le vino. No El tema es que mi bisabuelo, como sus hermanos, habían estudiado en la Universidad Central de Madrid. Se graduó, él se licenció en 1892, hizo la tesis doctoral sobre la herencia, temas de herencia. Fue asesor del Banco de España hasta el año 1900 y cuando su padre, Juan Antonio Osuna estuvo mal y finalmente falleció, pues él se vino aquí a gestionar el patrimonio. En esto que el cura, pues hubo un problema con él y desheredó a mi bisabuelo, de tal manera que las tierras del cura, que era la isla de los militares, que esa era del cura, que se la vendió a los militares, pero Sayuela, Casa Salva, Casa Salvilla, Arcofría, todas fincas de ese cura que le dejó a los hermanos de mi bisabuelo. De tal manera que mi tatarabuela, para compensar al hermano mayor que había sido desheredado, pues le compró una parte de lo que actualmente es la finca de la Reina. Que él después, una vez que dejó su trabajo en Madrid, vino y se dedicó hasta el año 44 que murió, pues a mejorar todo el negocio. Siempre hemos sido de reinvertir. Nuestra familia durante todo el siglo XX ha reinvertido todo lo que ha ganado en el campo, lo ha vuelto a reinvertir. Nunca hemos sido gastosos, más bien teníamos fama algo de tacaño. Pero siempre nos despilfarrábamos como otras familias que han tirado dinero y cuando tú vives del campo... No, si para muestra un botón, que tú no te vas de viaje por ahí a los hoteles, te vas a África, que en África vale barato. Tú puedes ir en África a base de billetes, teniendo un coche, un todoterreno esperándote en la puerta del aeropuerto, con un chofer con gafas negras y demás, y yo me voy transporte público. A mí me gusta África con los africanos. Te he visto dormir en suelo y demás. Sí, con los africanos. Vamos, que te he visto, yo he estado, como he dicho. Me meto en una furgonetilla con 20 señores de color negro allí todos apretados y cómo se vive. Pero bueno, que no se trata de llegar a ese extremo, sencillamente de hacerlo, invertir lo que te guste. Te gusta el campo y nosotros hemos creído siempre en el mundo rural y llevamos 100 años mejorando nuestras estructuras agrarias. Hemos tenido la suerte de poseer tierra y en vez de vivir de ella, hemos vivido para ella. O sea que tú eres la 4ª generación. No, mi tatarabuelo también era labrador, según los papeles era labrador, y mi tatarabuela también. Yo ya no sé. Entonces la 8ª generación. Sí, generalmente las empresas familiares en la 3ª desaparecen. Nuestro es un caso extremo, caso extraño. Excepcional. Una excepción, bueno, yo creo que es el último de una dinastía, pero bueno, para mí es una satisfacción. Esta finca es de 4 primos, esto era de mi padre, que lo heredó de su padre, y a su vez de este señor de quien construyó esto en 1915, 1920, de Rafael Osuna Riego, pues mi padre y mi tío fueron socios, y ahora esto es de mis 2 primas, de mi hermano y mío, a partes iguales. Bueno, es una sociedad, ya estamos en el siglo XXI, hace 20 y pico años, se hizo una sociedad limitada, cada cual tenemos nuestras acciones, que ya tú no eres dueño de tierra, eres dueño de acciones, y tu sociedad es dueña de la tierra. Esto es una cosa moderna, que es la forma de gestionar. Adaptarse a los tiempos. ¿No? Lo que nos pide Hacienda, que funcionemos así y así funcionamos. Exactamente. Y esto para adelante. Bueno, vamos a hablar esto también fue. Yo no creo que esto era para desgranar esto me metía aquí la mazorca del maíz, le dabas vuelta y te salía ahí los granos de maíz. Para quitarle el grano de maíz. Esto ya no tiene que ver con la aceituna, claro. No, esto es para el maíz. Para la aceituna es esto, para limpiar las aceitunas, de que igual, aquellos bancos que allí, pues, no has visto antes, aquellas 2 escaleras grandes, eso se llamaban bancos. Los bancos, sí. Los bancos para coger las aceitunas. Ahí se montaban las personas. Se iba una collera, un matrimonio, una pareja, cada pareja llevaba un banco. Tú también te has subido ahí, ¿no? Eso llevaba una tela debajo y se acercaba al olivo y se le medio vareaba. Con medias varas se vareaba un poco. Las mujeres cogían la aceituna que caía al suelo y los hombres vareaban arriba. El banquito de abajo era para la poda. El banco que hay pequeñito, ese era se utilizaba para podar esos olivos grandotes. Bueno, que cosas que una báscula, ¿no?
Bueno, básculas de estas sí, han Básculas quedado de estas ahí. hasta que han llegado las digitales, esto para pesar sacos de garbanzo. Mm. Bueno, cuando las cosechas eran pequeñas. Y esto una cabeza simulando de una Bueno, vaca o algo ahí, ¿no? Bueno, esto. Eso es un aquí arado, tenemos ¿no? mira, todos los araillos estos y después. Todo esto son herramientas Venga, pues, utilizadas voy en la para allá, voy era. para allá. La pala de madera, los vielgos, las horcas, todo lo que se utilizaba en la era. O sea, estos son, digamos, aperos ya. No son más que aperos, son útiles de la verdad. Útiles, Útiles vale. para Tú me la era. corriges. Hombre, esta pala de madera pues da para un montón de trigo. Esto entiendo, esta sería para barcinar, para echar. No sé si la horca, el vielgo y la horca nunca me ha aclarado cuál es la diferencia. Pero este debe ser un vielgo y la horca es el que tiene menos dientes. Servían tanto para echar lo que hemos dicho, las gavillas sobre la carreta, que da barcinar, como para aventar en la era, cuando se trilla, después de trillar las mieses, el trigo, para separar trigo. Un día de viento se tiraba al aire con este tipo de herramientas y el aire se llevaba la paja y el trigo quedaba, íbamos separando una vez y otra y otra. Y estas son las medidas. Antes no había un peso, no había... Sí. No había forma de saber, pues esta es la fanega, la media fanega, Bien. el selemín y la 12ª parte, esto parece que es un cuartillo quizás, ¿no? Una cuartilla. Esta era la cuartilla entonces, y el pequeño, aquí lo llamamos como Un armú. ¿le llaman armú o cuartilla? Aquel Yo chiquillo. he oído que lo han llamado también un armú, ¿y cuál era? Había otras medidas que en cada zona de España la nomenclatura es diferente. Lo que sí coincide es la fanega y la media fanega. Al no tener peso, al final lo que estabas utilizando es ese volumen, ya utilice. Perdona, Plácido, en el campo se sigue comprando en escritura pública por fanega o por No, se hectárea, habla, porque ¿no? claro, porque como hay según una región o una provincia, No, eso porque yo entiendo que la ¿cómo fanega... viene eso? Porque hay ¿Cómo ves? diferencia de la fanega. No, por la calidad de la tierra. Una fanega de esa es 6.440 metros. 6.000. 440, pero te vas a Marchena, te vas a la Carlota, diferente. Córdoba hay menos. Si la fanega es más pequeña es porque la tierra es más productiva. ¿Por qué? Tú tenías esta medida de la fanega. Sí, pero eso es en todos lados Un igual. volumen. Volumen. Ahí voy. Eso es en todos los igual. Esto sí lo podías. Lo que no podían medir, porque antes no había forma de medir. Ah, Pues, un topógrafo era una cosa cara y una cosa ya más bien del siglo XIX. Anteriormente no medían las tierras. Ya. Era complicado. Entonces la superficie te iba en relación a lo que producía. Ya. Porque tú tenías un montón de trigo. Veías cuánta fanega te cabía en el montón de trigo, pues ya sabes lo que te produce la tierra. Entonces yo entiendo que el motivo por el que las fanegas son de superficie son diferentes es porque son de diferente productividad, porque lo que se podía medir era la fanega, que eso sí, la fanega de volumen, que al final es de peso. No sé si estos son 15 kilos, que dependerá del grano pequeño, el grano grande, que al final eso tampoco es un peso, tampoco ellos escogían las romanas, que tenemos ahí algunas y pesaban todo. Entonces se manejaban por el volumen de la fanega, que es curioso, ¿no? Porque el volumen te lleva a una superficie que al final después lo pasamos a kilo, pero el kilo de lo que quepa ahí no es igual a un grano chico, un grano gordo, de garbanzo o de girasol. No yo es lo creo mismo. que por eso hoy se habrá unificado todo en No, a hectáreas. mí es todo, porque todas hectáreas son 10.000 metros cuadrados igual, pero fanega es Lo que... mismo da aquí que en Granada. Aquí que en París. Hombre, ya, ¿verdad? Debe decir que es mucho más universal. Claro. Pero es interesante saber que en aquella época que no había medios para medir, nadie no tenía GPS ni unas aplicaciones del móvil para medir una parcela, pues echaba mano del volumen, que sí era más sencillo de saber el volumen y de pesar lo que tenía una romana. Ya cogía una muestra y sabía lo que podía pesar. Y después tenía diferentes, el almud, en otros sitios le llamaban lo que te he dicho, la cuartilla. Después decía que la cuartilla era la cuarta parte del selemín. Pero aquí la palabra selemín en ese no se utiliza, en otras partes de Andalucía sí. Es todo un vocabulario muy interesante que en en internet hay muchísima información de cada pero zona. siempre escuchado por una persona que tiene el conocimiento que tú No, tienes. yo sé un poquito y no demasiado porque no es mi tema. Menos mal que sabe poquito. No, hombre, no, mira, fíjate esto que te recuerda. ¿El qué? El edificio. ¿El Es edificio? un templo. Sí, Un templo dedicado al mundo rural. Mira aquí más. Mira el altar mayor. Sí. ¿Qué hay en el altar mayor? ¿No ves? Las nubes. Sí. Pues después vendrán las estrellas. Ya. Después lloverá. Después habrá sol. Después pasarán pajaritos. Una puesta de eso aquí para fotografiar la tía es muy bonita. No, pues eso está dando al este, pero... No, bien, bueno. a lo que voy. Esto
lo más grandioso que hay en el planeta Tierra, que es la naturaleza. Esto está dedicado a la naturaleza, a través de ese ventanal. Porque eso que está Está al este. al este, Más o menos, vale. bueno, sureste. Te quiero decir que esto parece un templo de planta basilical que tiene sus naves laterales donde están el alma de Andalucía, donde están las horas de Mira que trabajo. más bonito. Precioso. Bueno, ese es el faetón de mi bisabuelo, que es el que construyó esto, por eso lo tenemos ahí en medio. Ahí faetón es de los militares, me enseñaron. De hecho, esencialmente lo que vamos buscando es esa conexión entre la agricultura con la naturaleza. La lluvia, el sol, todas las inclemencias meteorológicas que al final los trabajadores del campo han sido capaces de generar riqueza, de producir alimentos, de producir riqueza para toda la sociedad. Y a través de horas y horas, porque todo esto, casi todo esto era con animales. Imagina la cantidad de sudores, de callos en las manos que producían todos los útiles aquí durante siglos, porque el gran cambio que hubo en la agricultura fue la aparición del motor de explosión. Hasta que no apareció el primer tractor, y se hizo extensible, porque el tractor apareció a principios del siglo XX, pero no se hizo común hasta los años 60. Todas las agriculturas, todos los modelos rurales han sido muy semejantes mientras que han dependido del animal de carga. Han sido animales o artilugios de sangre. Pues esta máquina para tratar, pues iba encima de un mulo para tratar los olivos. Sí. Y esto era una bomba manual para poder tratar todas las otras. Y eso era un adelanto. Fíjate, era un adelanto para lo que llamaban antiguamente para sulfatar los olivos. Entonces, lo que hay que darse cuenta que todo lo aquí presente ha sido la base de la agricultura durante 2000 años. Con mejora, que sí, que teníamos el arado romano que era básico con una punta de hierro y un trozo de madera. Los egipcios ya lo utilizaban. Que después aquí son todos aradillos de hierro, que podrán ser un poco más eficaces o adaptados al terreno de cada uno, pero la esencia es la misma. El verdadero cambio ha llegado con el motor de explosión y el uso habitual del tractor, que ha dignificado sobre todo el trabajo del agricultor, del labrador, y ha permitido unos sueldos que digamos que nos ha equiparado a la ciudad, porque hasta ese momento aquí venía gente, bueno, el trabajo del campo de sol a sol, y si en verano hay 14 horas de sol, pues son 14 horas, entonces, y si llovía mucho no se trabajaba porque no podías ir, entonces no se podía salir a hacer la faena. La esencia de lo que hemos ido buscando con esta acumulación de útiles, de labranza, todo, es que no se pierda la memoria de aquello de donde venimos y aquello que durante siglos, que no solamente es hasta el principio del 20, durante siglos ha permitido que la sociedad rural, que era la mayor parte de las sociedades, se alimentasen, prosperasen, y cómo ha habido pequeños adelantos en todas esas maquinarias, porque la necesidad ha obligado a inventar, a crear nuevos aperos, nuevas necesidades, y bueno, ha sido, yo creo que es un mundo fascinante, y hay grandes profesionales agrónomos en España que se han dedicado a recopilar en libros y libros todo lo que aquí está un poco localizado en la campiña. ¿Y esa máquina de qué es? Esto es para abonar. ¿Para? Abonar. Un abono, ¿verdad? Cuidado por mulo, sobre todo esta venía de la zona de algodonera, del Valle del Guadalquivir. Igual que allí hay una que es la sembradora, aquella roja, era para sembrar algodón, con 2 mulos, tiene 2 cuerpos. Allá hay otra sembradora, de un cuerpo que son mecánicas para sembrar algodón. Y esto, pues, maquinillas para cultivar. Aquí no, hay un arado que es muy conocido y muy útil en Écija, que llamaban el Juanillo, que nosotros aquí no lo tenemos. Pero tenemos otros parecidos. Esto lo tiraban bueyes, mulo. Mulo, ¿no? Sí, una collera de mulo, ¿no? ¿Entiendes? ¿Tú has trabajado eso? Esta no. No. La de mano, sí. Sí, la de mano. Estas que son cangas, las cangas, ¿no? Esa era para canguear la remolacha. Esos cerones para llevar la aceituna de verdeo. Esa viene también de esos 2 cerones para llevar la aceituna de verdeo sin estropear para después entamarla. Esto entiendo que sería también para llevar gavillas. Esto se echaba encima de la caballeriza y se pondrían las gavillas o maderas, no lo sé. Echaba la gavilla aquí. Ya. Supongo, ¿no? Todo esto es de antes del 50, por lo que yo estoy viendo aquí. Bueno, si no es de antes del 50, nace de antes, es decir, las ideas, y después eso se ha ido. En cada pueblo había un taller donde hacía arado. Es que al final no es una marca, quitando la Juria o algún americano, que eso llegaba a los grandes propietarios, la mayor parte de estos arados se hacían en los pueblos. Cada pueblo tenía sus herreros, sus buenos talleres. Aquí había varios, pues claro que había muchos, entonces cada uno tenía ahí, y seguro que hay gente mayor que todavía se acuerda de dónde estaban. La de la Victoria.
esa la manejas tú. Sí, la canga. Cangueando con las bestias, los mulos. Ya. Pero el origen, el arado de palo, el primer arado romana, que ese Guau. nos lo regaló la familia Rivera, Curro Rivera, el que está en la pared. ¿Eso Un es arado- romano? No, esa es la idea. Ah, la idea. Este será pues hace 100 años. Ya, ya, Es un trozo de palo con un trozo de hierro protegiendo la punta. ya, ya, Y ya. ahí Arado de palo. Pues es un arado de palo, ahí no había, era lo básico. Ahí Una tiraría- persona ahí 14, de esos 14 Una horas. mano, la Con mancera, dos. que llaman. Uf, eso se pone y, uno malo y de ahí pensar. ese es el trillo que con el que la mies, una vez extendida en la era, la parva, que se Ah, llamaba, sí. se pasaba por encima en reiteradas ocasiones Mm. y No, se... no, yo también. Yo tengo una foto por aquí. Ahí la persona iba montada, claro. Lleva con un mulo, dos mulos, mira, allí tiene algunas fotos con algunos ver, trillando, por permite. ejemplo, pero estos trillos eran todavía más antiguos, ese es de pedernal, ese es un trozo de madera con lascas de piedra abajo. Y muchas veces a los niños les encantaba ir con los padres o con los abuelos, porque era divertido subirse en el trillo, era en verano, estaban de vacaciones, y bueno, que son labores que han estado unidas a nuestra sociedad pues hasta hace 50 años, Hasta hasta el año 50 70, años, vamos. sí. Ahí está. Esto hemos ido haciendo diferentes. La fotografía, eso fue la inauguración de. Que ya falleció. Entonces, Ah, la inauguración hemos ido. Tengo todo un recopilatorio de fotografía cuando hemos ido. la inauguración de. Allí hay un de este tinao. Ah, ¿eh? Lo reinauguramos. Ah. Está mi padre, que también falleció ya hace 5 años. Ya, Ezequiel Martínez, el de Canal Sur, ya. el de Tierra y Mar. Bueno, Ya, amigos- sí, amigos una de la galería familia. fotográfica Lo importante ahí. sobre todo los trabajadores, la gente que ha estado relacionada con nosotros durante Ya, los últimos 40 ya, años. ya, ya. Gente que ha estado aquí hasta 45 años trabajando desde los años 70 hasta la presente. Ya, hombre. Ahí Estupendo. pusimos una placa donde se recuerda tanto mi primo como mi padre, que Vale, los dos lo fallecieron. voy a enfocar. Ahí. Los dos fallecieron, Ahí. pues ellos que teníamos ahí la banderita de Écija y le Eh, quitaron. Reinauguración del antiguo Tinao como espacio homenaje dedicado al campo andaluz y su gente. Plácido Osuna Hostos, Rafael Osuna Miranda, año 2013, ¿no? Sí, fue en Es que he otoño. hecho zoom y... En año- A ver, Rafael tiene una vista, no tengo vista. No, ya, ya. Es que he hecho el zoom con él. Pues todas esas fotografías, las que son de color, son nuestras, Ah. son de las distintas fiestas, pues, eventos que hemos ido realizando en los últimos 10 o 12 años, pues siempre con motivo de dar unas estatuillas que las llamamos las ninfas, que hemos ido regalando como homenaje a todas estas personas que han trabajado en nuestra empresa cuando durante se tantos años, jubilan. colaboradores nuestros, Ah. y bueno, la última fue en octubre del año pasado. Ah, sí. Entonces, los 4 o 5 que se habían jubilado en los últimos años con la pandemia y demás, pues le hicimos todos una comida y le dimos también Estupendo. una estatuilla, hicimos una comida, nos juntamos casi 200 personas Anda. y inauguramos el edificio que luego veremos. Ah, ahí, vale. La- Estupendo. se inauguró, el escribiente nuestro se jubiló después de 45 Ah, el años, Paco, ¿no? el mecánico también después de 30 y pico años, Ah. y hubo todo un elenco de... ¿Ya viene otra generación detrás? Sí, es lo que toca, Ah. cada uno lo haremos lo mejor Cuando posible. Paco con entró los aquí en los aprendizajes. años 70, tú serías un niño, un chiquillo. Sí, él entró Ah. y yo creo que vivía todavía Franco, así que entró Ah. con 18 No, años. yo me acuerdo, estaba yo en la mili. En el 75 murió Franco. Sí, Estaba más o menos, yo- está- pues, Estaba yo en la mili. pues que menos que le hicimos un homenaje que quedó bonito. Que esto- Candí bueno. que recuerda ¿Eh? que yo- Ah, el candé. tenemos ahí aceite. Aceite para el pan, ¿no? Sí, bueno, todo esto. Además, aceite puro, Que ¿eh? venía, no, que venía Mira la, para el brazo aquí, a la ganado. Ah, Y de noche hacerle de comer. la Ah. romana esta finca en los 80 se montó. Una vez que montamos el riego del genil, esencialmente en los 80 se dedicó al cultivo del algodón. Sí. Antes estuvo la remolacha, el Sí. sorgo, pero Sí. finalmente fue el algodón. Y aquí llegó a haber hasta 500 personas diariamente escogiendo algodón. en 500 personas. Bueno, dicen 1000. Yo no me gusta exagerar. Que me 1000 acuerdo personas. de la libreta, claro, Que todas- es que se Ah, pagaba. tú eras el apuntado. 1200 personas. 1200 personas Llegamos a tener. Yo llegaba- en esta finca. Sí, aquí. Esta finca que cuánta, aquí esto No, es grande, ¿no? En esa época podría haber 300 hectáreas de algodón, De algodón. pero sobre todo que se cogía. 400 fue la
Digo que después ya dejamos de sembrar algodón sobre algodón, ya hasta la mitad, y mitad, 200 hectáreas, 180 de algodón, un año sí, un año no. 1200. Que llegó a 1200. Ah, Entonces, claro, la gestión de todo era pagar, se pagaba, había que contar, pesar saco a saco lo que cogían, ahí apuntarlo, Sí. y aquí está lo que él dice, voy a buscar la foto, Sí. cada número porque había dado a otra persona. Ya. hay Los una foto, manieros de aquellos años, ¿no? No eran los manieros los que contrataban, no, eran los manieros que contrataban. Tenía otro de Juna, tenía otro de Cañada. Ya. esta foto la hice yo cuando era pequeño, muy pequeño, porque esto es lo que se hacía. Aquí está Gabriel, Y yo, que soy el albireta, ¿Quién era bien? ¿lo ves bien? Ah, mira. Ese yo, la libreta, El vea, manijero, apuntando todos los Francis, que tiene 90 años, Manijero. 90 años. Francis, Un saludo. Este era mi suegro, también. que falleció hace poquito tiempo. Este Guillermo, ¿no? Guillermo que tuvo pobre una enfermedad y se ha quedado mudo. Y aquí arriba. Y esto, bueno, esto ya es más moderno. 400 sacos el camión. 400. Lleva un 4E. El último de los Bueno, últimos... 4 es de. Todas esas fotos de los 60, esas fotos. No. No, es más tarde. 70 por ahí. Aquí esta finca, durante 18 años, desde el año 56, mi abuelo, que no le gustaban los problemas, se la arrendó a Miguel Ángel Cárdenas Llavanera, que es dueño de los abades, y la llevó desde el año 56 más 18, hasta el año 70, más o menos, que mis padres y mi tío... Ese camión es grande, ¿no? Este es de los últimos camiones. Eso debería ser un trailer. La altura de saco que lleva, no a la caja. Mi abuela, que está en el centro, murió creo que fue en el 92. Ajá. Pero este camión, esta foto sea del año 90, del Ya. 90. Fue de los últimos camiones que ya se compaginaba la cogida a mano con la maquinaria. Aquí está el mismo camión y una vara de algodón cogida a máquina, que se hacía con compactadores, con lo que esta foto debe ser del año 90, y ya se cogía primero a máquina y después a mano, o primero a mano y lo que se le daba luego un repaso a máquina. Este señor que ha aparecido, él puede, del tema del horcate y de todo... Hola, señor, buenos días. Su nombre es Francisco. Usted ha sido trabajador de aquí de encargado. Usted encargado. ¿Y sigue usted todavía? ¿Cuánto? Me creía que era 16 años. No, desde los 16 años. ¿Y tiene usted cuánto? Todavía usted es joven, todavía le queda 10 años más o menos. No te puede contar, le encanta la ganadería, todo como los distintos nombres de las distintas partes de esto. ¿Esto cuál era? La collera, porque este, digamos, que es un yugo para mulo. Esto es la collera para protegerle el cuello del animal. Esta de la lanza, porque en este caso lleva un arado reversible. Este es el yugo, la collera. El horcate, ¿cuál es entonces? El horcate. Que es cuando lleva un único animal. Esta sembradora de algodón, llevaba el horcate, llevaría un único mulo. La diferencia entre este yugo era de los bueyes, diferente. Los dos sois de los dos. Este yugo es diferente al otro porque este es de bueyes. Mientras que estos que tienen los palos más hacia abajo son En lo que charléis, todo sale, ¿eh? Me están saludando hace tiempo. Esta es mi madre, con sus hermanas, en la finca de Molino Vacas, allí cerca de la Luisiana. Aquí también, en Vaca o en la Jubada, yo puedo el ambiente, esta da la sensación que es la Jubada, que eran fincas de la familia de mi madre, de los Bosetas. ¿Esos que son pavos reales? No, esos son gallos y pavos en el campo. Las fotos pues serán, mi madre nació en el 30. Eso es maíz, ¿no? Sí, mi madre, de secano seguramente. Mazorca, ¿no? Mi madre nació en el 39, pues esa foto sea del 45, del 48. Muy bien. Bueno. Pues si quieres vamos saliendo. Vámonos saliendo para allá. Venga, estupendo. Y te cuento de que un poco seguimos con la historia de la finca, con la ¿no? historia Que queda a mitad de camino. Venga, vamos viendo la finca. Qué alegría. No, hombre, este que te he contado, Rafael. Además, has dicho varias veces una cosa que me ha gustado, Plácido. Porque yo siempre he dicho que la definición, bueno, no es que yo lo he dicho, es que la definición de empresa, todo el que estudia económica y empresarial y demás, es la definición básica de una empresa, es un señor o un grupo de señores que aportan su capacidad económica, financiera y patrimonial y que junto con la colaboración de unos trabajadores tratan de obtener con el mínimo coste un beneficio. Y tú has dicho ya varias veces los trabajadores y los trabajadores y los trabajadores. Y eso me ha gustado mucho, porque es que es verdad, porque muchas veces las empresas, sin los trabajadores, ¿qué hacen?
Yo creo Porque que tú sin esos 1.200 trabajadores... era el principal activo, porque, vamos a ver, el modelo capitalista es muy simple. Hay quien pone el capital, lo puede llamar empresario, lo que puede llamar como quiera, pone el capital, desarrolla una idea y utiliza una mano de obra. Al final es una relación en donde todos están en el mismo barco. Si la empresa funciona bien, todos van a una. Si entra agua, hace cada uno una rema en un sentido diferente. Si entra agua, pues la empresa o el barco se acaba hundiendo. Claro. El hecho de que una parte ponga la idea y ponga el capital, que en muchos casos es capital prestado por el banco, no deja de darle importancia a que todo el equipo es lo que cuenta. El equipo, porque todo de hecho. ni una cosa sin la otra sirve, ni la otra sin la una sirve. Exactamente. Ni el trabajador sin esa idea fija de capital, de que arriesga, más trabajador que un empresario, no hay. Bajar volumen un momento, si no, no nos enteramos, por favor, gracias. Entonces, yo quiero decir que al fin, quien hoy día achaca de que los trabajadores y las relaciones empresa-trabajador, que estamos todos en el mismo barco, es que no puede ir una cosa sin la otra. Y la formación tanto de esos empresarios que asumen después el riesgo de desarrollar una idea, como la formación de esos trabajadores que van a dedicar su tiempo y su esfuerzo en colaboración con la empresa, y esa formación es esencial. Es tan importante la educación. La educación es la base del progreso. Y el empresario reconocerle al trabajador su mérito y pagarle un salario de acuerdo a su responsabilidad, y el trabajador darle también su mérito y ser consciente de lo que arriesga el empresario. El problema es que después cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y las relaciones personales son complejas. Claro, eso es como todo. Si no te peleas con tu mujer, te peleas con tus hermanos, no te vas a pelear con tus compañeros de trabajo, al que le dedicas un tercio de tu vida. Claro. Que si le quitas la hora que está dormido, le estás dedicando más de la mitad de tu vida consciente. Si la estás dedicando a la empresa, pues lo normal es que haya ciertos conflictos. Diferencias en momentos puntuales. Pero es de inteligente saber resolverlas. Exactamente, muy bien dicho. No convertir una pequeña cosa en un drama. ¿A ti nunca te ha dado por la enseñanza? Porque tú eres pedagogo. Yo creo que tú en las escuelas o en un instituto o en la universidad, no hay cosa que más tú serías un buen catedrático. No hay cosa que más pena me dé cuando tú vas por el mundo y te vas encontrando gente que lo que quiere es estudiar, que quieren aprender, chavales jóvenes, cualquier lugar de África, que tienen que ir a unas escuelas que están lejísimos de su sitio, tienen que dedicarle horas y horas a acceder a esa escuela, no tienen medios, a una luz endeblita haciendo los deberes, y después te encuentras aquí que tenemos una educación pública, gratuita, de primer orden, de primer nivel. Nunca en España ha habido una educación con tan buenos profesionales, y que después te encuentras chavales que no quieren estudiar, que no quieran aprender, que no quieran aprovechar ese recurso, esa oportunidad, porque en el fondo son oportunidades, porque la vida se te va, y cuando cumple unos años, lo que ya no has aprendido de joven, el cerebro se endurece, se hace un adoquín y ya no lo vas a aprender de mayor. Lleva razón. Muchos se arrepienten. Y no aprender y no aprovechar, eso es de las cosas, cuando viajan, que más pena te da. Ves gente que quiere aprender, que quieren trabajar, que quieren... Y no tienen los medios. No tienen la oportunidad, y aquí te encuentras que tenemos las oportunidades, que te llevan al instituto, que te llevan al colegio, que te ponen facilidades, que te dan becas de todos colores, y después no quieres estudiar, no quieres aprender, no quieres progresar. Algunos. No vamos a generalizar. No, pero cuando te dicen que Andalucía es de las regiones donde el absentismo escolar es mayor, donde se repite, donde el abandono escolar es mayor de Europa, pues tú dices, ¿qué pasa? Aquí hay un problema, que no es problema de dinero, el problema es otro, que aquí tenemos los mejores profesores. Los institutos y colegios públicos, no nos quejemos, son de lo mejor que pueda haber, que sí, que a uno le falte la calefacción, pero bueno, son casos muy puntuales. Pero con todas esas oportunidades que se le está dando a la juventud y no la aproveche, eso clama al cielo. ¿Por qué? Porque la juventud son los españoles, son los adultos del futuro, los que van a gestionar esta región, los que van a dirigir las empresas, los que van a ser trabajadores. No, y hay una parte importante, porque muchos no estudian porque no les gusta, pero no, hay otro tipo de oportunidades. Aquí hace falta, en la sociedad, tenemos claro que todos tenemos que apoyar un poquito, aportar algo para que funcione. No sirve
que cada vez haya menos gente generando riqueza, porque te encuentras gente maravillosa. Tú vas a las bibliotecas públicas, están llenas de chavales estudiando. Es verdad, ¿eh? Yo Te entro vas- aquí a la biblioteca Te nuestra. vas a los gimnasios, también hay chavales Sí. físicamente, pero que también es importante Sí. hacer deporte. Todo eso lo ves, pero después hay, digamos que esa minoría Una minoría, sí. y que sigue estando. Sí. Y el esfuerzo del sistema educativo hacia esos chavales es tan brutal, el esfuerzo de todo el sistema para que no se queden rezagados. Y no, ahí hay un problema de fondo, pero bueno, que yo no sirvo para la enseñanza. Por eso mismo, pues, Vamos a seguir hablando de agricultura. admiro a los Del sector profesores primario. porque yo no serviría. Yo cuando alguien hace algo que yo soy incapaz de hacer, Sí. lo admiro doblemente. No, pues tú sí, yo te lo he dicho. No, yo no. Mira, pues ya estamos. Mira, ha otra salido el vez. sol. Ha pasado la tormenta, Sí. ha salido el sol. Ya nos vamos a. Mira el pavo, mira el pavo. ¡Oh! Mira que mira Hemos cómo pillado el saluda. momento. Mira. Mira cómo te saluda. ¿Cuántos pavos tiene? Mira. Aquí hay 5 o 6 pavos machos No y ves, un par de qué pavas. bonito. Había más, pero hay Pues esto habrá chavales de que vean los vídeos que no habrán visto nunca un pavo así abierto. Bueno, lo Sí, que sí. pasa es que hay mucho meloncillo en el campo y algunos zorros, y antes había 14 o 15. Un pavo cuántos años vivirá? No sé. Y se han muerto de viejo algunos, incluso se han puesto las plumas blancas. Sí. A los 15 o 20 años. 15 o 20 años. No, 15 o 20, 18, ¿no? Para que en el campo, aquí la muerte es porque se lo coman los zorros, que esto es un animal muy torpe, por eso tiene ese gran nido tan desagradable. Y los gatillos. Es muy lento. Aquí tiene una colonia de cuántos gatos. 14 o 15. 14 o 15, ¿no? Mira. Pero, He visto perdón. que lo primero que ha hecho cuando estaba abajo del coche, y lo voy a decir porque es que me ha gustado mucho, yo tengo un gatillo en casa antes de ir al perro, lo primero que ha hecho el amigo Plácido cuando estaba abajo del coche es coger y echarle de comer a los gatos. No, porque me estaban Oye, esperando. no, conocen, pero si que, no- que me ha gustado el detalle, si me ha no gustado el vienen- detalle. si no le doy de comer, vienen detrás mía. Que normalmente a lo mejor que dice, yo me voy a la oficina a ver cómo... No, lo primero que ha hecho, echarse abajo del coche, echarle de comer a los gatos. No, vamos a enseñaros lo Venga. que es la evolución de la agricultura. Desde Si- otro, desde ya atrás, desde si mecanizar, venimos del ¿no? templo, de lo que es la historia, la base Mm. de toda nuestra sociedad, porque no hay que olvidar que el 70% de la población era rural hasta el principio del siglo XX. Actualmente, de la población activa no estamos más del 7 o el 8% de la población activa dedicada al sector primario. Pero hasta mediados del siglo XX, a la mayor parte de la gente era producir alimento, producir carne, producir alimento para el ganado, no solamente para las personas. Y lo que no solamente ha permitido esa mejora en los sueldos, lo que ha permitido esa mejora en la calidad de vida del labrador ha sido la mecanización. No hay que olvidarse que ahora vamos a ver algunos tractores de época. Mira, perdona, otro pavo. Sí, cada uno son muy territorialistas, cada uno tiene su zona. Perdona, voy a hacer un zoom con el pavo. Entre ellos se Mira. pelean. No ve, qué bonito. Qué bonito, ¿no ve, Plácido? Señores, yo estoy alucinando con el pavo, ¿eh? Porque yo cuando era estamos en chiquitillo primavera. había más pavos. Mira. Estamos en primavera, Mira. están con el celo, ¿No ve? y lo que faltan son pavas. Pero ¿No ve bueno, qué bonito? todo eso son ojos. ¿El qué? Lo que es las plumas se Ah. son una especie de ojo Ya. que Pues sigue. enamora a las pavas. Ah, Bueno, hablaba un poco de la mecanización y lo importante Ya. de la mecanización para dignificar tanto el trabajo como para la propia vida de los labradores, en cuanto que mientras más trabajo genera, más riqueza produce, más sueldo puedes tener. Y eso se ha conseguido a lo largo del siglo XX a través de los tractores. Ten cuidado, vaya a tropezar con ese hierro que antes me han avisado a mí, pues digo, vaya yo a No, tropezar. esto es una máquina nueva que vamos a probar el lunes. Una Intercepa. Ah. ¿Y esto es una nave que has habilitado tú para exposición o museo, digamos? Estas naves son cerealistas, las hizo mi padre en los años 70, esta es la última que hizo, sería a principios de los 80. Y cuando hemos disminuido ya la superficie de cereales, pues cada vez se utilizan menos. Luego esta la hemos habilitado un poco de... Una parte la hemos habilitado de aparcamiento para nuestros vehículos nuevos y la otra pues para todos los vehículos de la familia. Como empezamos con los vehículos de la familia, los tractores de la familia, que hemos restaurado. Este amarillo es un Caterpillar de la parte de los Osuna. Esto sí es moderno. Este es del año 70. Este funciona, ha estado funcionando hasta el año pasado. ¿Pero que se utiliza todavía? No, ya lo hemos dejado de utilizar porque no es rentable. Esto consume mucho gasoil, eso es un rompeespárdago, esto es hierro Los con hierro. Caterpillar, niño. Esto vale un dinero entonces, ¿eh?
Esto, ahí quedamos, tenemos otros 3 ahí guardados, pero este lo hemos restaurado y lo vamos a dejar. Este es de los Osuna y este de los Boceta, este es de Antonio Boceta, de mi abuelo. Este es más antiguo que aquel. El modelo anterior tenía un motorín de gasolina, Sí. porque no tenía batería, no iba para arrancar el motor principal de gasoil. Ya. ¿Cuántas palancas tiene eso, niño? ¿No ves? Ellos los han utilizado. Ya. Y aquí dentro venga, os invitamos a que presenciéis lo que es la historia de los tractores a lo largo del siglo XX. Mira. Empezamos aquí. Mira qué bonito, mira. Aquí a la derecha, Sí, porque ahí, ¿no? te fijas, los que tienen ruedas de hierro son de los años 20, años 30, y casi cada uno de cada época, cada década. Ya. Los primeros fueron los... que aquí yo entiendo que no llegaría a este tipo de tractores. La movilé no era para el campo, no era para... No, mobilete para mí fue de los inventos más importantes porque acercó a la gente que vivía en las casillas al pueblo. Antes había que iba una vez cada... Es que esto es de los años 60. Esto es del 68. Esto es lo que democratizó el motor de explosión al pueblo, a la gente. La gente no podía tener 2 caballos, no podía tener un ordenador 4. Esto sí, una mobilete permitía que vivía a 10 kilómetros de Cija fuese, si no todos los días, una vez a la semana, con su Cerón y con la familia, como sigue viendo en África, cuando te ves a toda la familia encima de la... Es lo que podían comprar. Y esto, el que no tenía una mobilete es que no podía ir al pueblo. Claro. Es que iba una vez cada 15 días cuando decían que se ponían la ropa limpia y se iban al pueblo. Pues porque vivían en los cortijos. Que no le damos importancia, pero la mobilete democratizó el motor de explosión a todas las capas sociales y a toda la gente, y sobre todo el mundo rural, que estaba muy diseminada la población. ¿Y los vespinos? El vespino es más urbano, pero estos mobiletes que estaban recia con sus cerones y demás, esto para mí fue el avance, que no es un gran coche de la época. Ya. Pero hombre, en vez de ir en bicicleta. No, que en bicicleta no iba, porque en bicicleta no podías cargar con nada. 10 o 15 kilómetros llevaba, yo qué sé, la garrafa de leche, o la cántara de leche, o llevaba los huevos, o llevaba la comida. Bueno, de tractores... ¿Es de tractor de qué? Este no, del año no lo sabes tú esto, claro, lo sabes tú esto. Lo tengo en los papeles, pero debe ser del año 30. Todo esto... Permíteme que me recree un poco el tractor. Eso te puede subir. Porque por ejemplo es el de los Simpsons. Homer Simpson aparece en uno de los primeros capítulos, aparecía con este tractor. ¿Ah, sí? Sí, se veía un farmer americano por medio del campo. Este es de los 50, 60. Ese se llama bien del 60. Que tenían una única rueda delante o 2 ruedas delante. Tiene una. Mira. Tengo el primo hermano de este ya con 2 ruedas. Ya fue un avance. El otro sí es de la Luisiana, lo traje de fuera, pero eso está impoluto, vamos, tiene su batería. Pero esto ya es museo, esto es... No se podría, ahora después vamos a arrancar uno esto funciona. Este funcionaría, pero no lo voy a poner, no lo tenemos, Hombre, no lo tenemos arrancado, tiene su batería. Pero que funcionan, casi todos funcionan. El Caterpillar, por ejemplo, el Fiat funciona, todo esto funciona, casi todo. El único que no funciona, el naranjita, que le falta la parte eléctrica, los demás todos funcionan. Mira este. El LAN había muchísimo, eso más la gente mayor. Lance, un Bulldog. El LAN había de ¿Y esto que los tractores era según la tierra o según el cultivo? No, yo creo que según el comercial, el que te traía. No, pero como hay más grandes, más chicos, en la época de los hay orugas, los hay... No es como todo, los orugas yo que no entiendo de esto, por eso te pregunto. Te quiero decir que aquel tractor sea del año 30, este es del año 60. Porque aquello no tiene goma, esto tiene goma. Mientras mayor es el tractor, más potencia tiene y la labor que haga es más potente, más fuerza, más profunda. Generalmente, de los propios LAN había muchos modelos. Pero este tractorcito pues llevaba un arado acorde, pero hacía mucho más trabajo que unas pocas de yuntas de mulo. Dicen que los Ebros, aquí hubo mucho, esto en los años 50. Y Ebros como los que tenemos allí en los 60 y en los 70. Un Ebro de aquel hacía el trabajo de 10 yuntas de mulo sembrando. Es decir, que una sola persona hacía el trabajo de 10 personas, lo cual puede tener un sueldo 10 veces superior al que tuviese el que sembraba a mano. Claro, yo siempre digo en los vídeos, Plácido, tú lo habrás escuchado alguno, que claro, es que en el cielo, desde el principio de los 60 a mediados de los 70, emigraron como 20.000 personas. Claro, ya entiendo, viendo esto,
Que Es que claro, es que el campo se industrializó de alguna forma, o se mecanizó, perdón. Claro, Y claro, ya en vez de 1.200 personas, como ha comentado ahí el colaborador antes, pues ya no eran necesarios. no es que no fuese necesario, es que la calidad de vida que te aportaba ese medio de vida que había, ese mundo rural, era muy inferior al que podías conseguir en Madrid de taxistas o en Barcelona en una fábrica. Los que quedaron empezaron a usar tractores y ellos sí han adquirido, porque no había necesidad de tantos trabajadores. Que no había porque la mecanización, pero los que quedaron aumentaron su calidad de vida enormemente gracias a la mecanización. Que quien preconice volver al mulo, eso es una locura. Un mulo tú no genera riqueza. ¿A qué dinero tendrías que vender un trigo producido con mulo? Un tractor, una máquina moderna, lo que busca es la eficacia, la eficiencia, busca la productividad, y eso te permite que todo el circuito consiga un alimento más barato, dignificando el trabajo de todos los colaboradores, sea dueño o no sea dueño de la maquinaria, vamos, que eso ya son modelos diferentes. Pero la mecanización ha sido fundamental para aumentar la calidad de vida de los andaluces. Yo he referido muchas veces, y ya que te tengo a ti, que tienes los grandes conocimientos que tienes, además eres propietario de una finca y tal, yo siempre he dicho, porque claro, la comarca de Ecija creo que es la tercera de España, o la cuarta de extensión, creo. El municipal de Ecija es de los mayores, junto De los con mayores, el de Jerez y Carmona, de los mayores. Y con una tierra muy buena. Y el Valle de Río Genil. Tierra muy buena. Yo siempre he dicho, claro, que el turismo puede dar mucho trabajo, mucho. Yo estoy convencido que el turismo pues, es una locomotora de Ecija en un futuro y ojalá sea antes que después tremenda. Pero yo también he dicho muchas veces, dentro de que no soy un gran conocedor del tema de campo, pero sí por lo que escucho de personas mayores, de 80 y de 90 años, y de algunos ingenieros más recientes y tal, que si la inmensa mayoría de los empresarios agrícolas, la inmensa mayoría, de alguna forma, industrializaran lo que aquí se cultiva, lo que aquí se crea, lo que aquí en vez de... Andalucía sería, o sea, Andalucía, perdón, nuestra comarca, Rafael, podría hacer la vuelta de Europa. Vamos. ¿Cómo es, Rafael? ¿Me estás diciendo? ¿Qué están haciendo los agricultores y los empresarios ahora? Plantando miles y miles de olivos. ¿Y qué están haciendo con esos olivos? Sí, pero los tomates... No, es que los tomates no se dan en todas partes. Bueno, los tomates, Vamos a empezar. No quedamos exigir lo que no puede dar, que no tomates ni se dan en todas partes, ni las hortalizas tienen clima. Aquí porque no hay naranjos. Me la vuelta a San Antonio, fíjate tú lo que da hoy. ¿Eso cuánto mide? Los pepinos. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Los olivos. Vamos a poner el olivar. ¿Tú te has preguntado alguna vez, habéis preguntado alguna vez de dónde viene el dinero para construir todos esos palacios, las iglesias, los monasterios de Ecija? ¿Quién era dueño de la tierra? Los marqueses, los duques, ¿no? ¿Desde qué época? La época en que el olivar... Siglo XVI, XVII, XVIII, el barroco. ¿Y qué había? Molinos. El agricultor, los dueños. ¿Qué tenían? Yo en mi familia, en la desamortización, se ve que mis bisabuelos compraron la Florentina. Era donde el monasterio del convento de la Florentina tenía un molino. Los descarzas, los marroquíes, eran dueños de grandes plantaciones de olivares y, lo más importante, del molino, porque el valor añadido de convertir en aceite la aceituna quedaba en el dueño de la tierra, quedaba en el pueblo. Y ahora, después de 100 y pico años, que se cerraron los últimos molinos, hemos vuelto otra vez. ¿Quiénes son los dueños de Capi? ¿Quiénes son los dueños de Coesagro, del molino de Genil? Agricultores. Que son agricultores que tienen olivos. Ya no solamente viven de producir aceitunas, le sacan el valor añadido de la industria y algunos de la marca que venden directamente al minorista. Y ahí es el gran avance de los últimos 20 años en Sevilla o en Écija o en toda Andalucía. Se ha vuelto al olivar, pongamos un modelo u otro, pongamos ecológico, superintensivo, el que sea, pero sobre todo que la industria está en manos de agricultores. Y eso lo han hecho con dinero esencialmente y fundamentalmente privado, financiación privada. ¿Y porque no había subvenciones? No, ahora estoy hablando proyectos privados, que las subvenciones, eso es una cantinela que nadie vive de las subvenciones en el campo. Si quieres te cuento, nada, eso es
demagogia pura del que quiere tirar piedras contra el mundo rural. Las subvenciones hoy día, ¿para qué te voy a contar? Durante 25 años no se han actualizado con el IPC y cada vez que hay un comisario nuevo en Bruselas lo que ha hecho ha sido disminuir el presupuesto de agricultura. Vamos a ver, si tú tienes una hectárea de olivar con 2.000 euros de gasto y te dan 300 euros de subvención, ¿qué subvención es? Ninguna. Y eso lo vamos a pasar mal de aquí a poco. Pero bueno, eso no estamos hablando. Estoy hablando esencialmente del esfuerzo inversor de los agricultores exijanos, por poner un ejemplo, centro neurálgico del superintensivo a nivel España, cosechadora superintensivo, quien te lo planta, gente que planta, que cree en ese modelo, modernización de plantaciones que tenían riego superintensivo, han creído en la aceituna, en el aceite, porque la fábrica, pues, vuelvo a repetirte, es propiedad de los propios agricultores. Y ese cambio se ha hecho ahora, lo estamos viendo. Que hace 15 años estaba todo el mundo invirtiendo en casa, bloques, todo el mundo los chalecitos, no se nos ha olvidado. Y estos olivos cuando se plantaron, nosotros todos los años, desde el principio de este siglo estamos plantando olivos. Está todo el mundo ganando dinero en la ciudad como loco, todo el mundo ganando, comprando, vendiendo pisos, y el agricultor plantando, fíjate la paciencia que tenemos plantando un olivo, cuando con ese mismo dinero podías irte a la ciudad a especular. Y un olivo espera mínimo 3 años, pongamos un superintensivo, pero amortizar la inversión, empiezas a amortizarla el 4º o el 5º año. La terminarás de amortizar cuando Dios diga. Ya. En ese momento en que había ese auge urbano de locura especulativa en el mundo urbano, nosotros aquí en Écija, los agricultores, empresarios unos, más pequeños otros, estaban plantando olivos y haciendo fábricas. Coesagro tiene una almazara de principios de este siglo. Molino del Genil, la mayor del mundo, con 100 millones y pico de kilos de aceituna y tiene 15 años. La Capi. La Capi es la histórica, digamos, es la tradición olivarera de Écija. Puente Oliva también está. ¿No? ¿No? Todo esto. El Nene, los Cárdenas, todas, que con cualquiera de esas fábricas vale millones y la han hecho los agricultores. Eso hay que dejarlo claro. Y no es con dinero regalado, no, que la gente piensa que no, que ha sido inversiones que hay que amortizar. Y no te puedes equivocar, que si te equivocas el campo es muy lento. Para recuperar una inversión o una plantación en un mal sitio, quítala y ponla, pierdes media vida. Pero bueno, yo creo que hay que poner el mundo rural en su sitio. Somos pocos, pero estamos ahí y no dejamos de trabajar. En el fondo, pero yo creo que hoy estáis en esa línea. Estáis en la línea del siglo XVIII de la que... No, el siglo XVIII lo empezaron ahí porque en el siglo XVIII fue el primer momento en donde el propietario tenía dueño de las aceitunas y de los molinos. Y con ese dinero se pudieron hacer las casas palaciegas de Écija, los conventos y las iglesias. Porque la tierra estaba en manos de la aristocracia y de las compañías religiosas. Está claro, ellos eran los dueños, ahí tienes el dinero, ahí estaba. Es que eso, vuelvo a lo mismo, que eso no venía una subvención de Europa para hacer una iglesia, que no, que es porque eran dueños de la tierra. Ahora, gracias a Dios, después de los distintos desamortizaciones del siglo XIX, llegamos a la historia y se ha repartido la tierra, llegamos la burguesía, unos con más acierto, otros con menos, la tierra está mucho más dividida y estamos todos ahí, seguimos en otra generación. Que yo no lo veré porque ya tengo la edad que tengo. Pero yo me acuerdo cuando era joven, los años 60, iba a Sevilla, yo me acuerdo que desde Écija, por la antigua carretera, lo que hoy es la avenida Sánchez Malo y todo aquello, hasta... Es que eran olivo y olivo y olivo y olivo y olivo y olivo y olivo. Y después vino una ley en el año, corrígeme y que me perdonen los que me están escuchando, los técnicos, en el año 68, el FORPA, un organismo, creo que se llamaba el FORPA, que no sé lo que significa. El SEMPA. Que dio instrucciones, no sé por qué motivo, de arrancar todos los olivos, si es porque eran muy viejos, porque no eran muy viejos. Y de pronto, de Écija a Sevilla, no había olivo ninguno. Vamos, de pronto, analiza la situación productiva, olivos viejos. Me acabas de hablar de que emigró la sociedad emigró porque aquí no se conseguían sueldos dignos. Efectivamente, hubo que emigrar para conseguir un sueldo a la ciudad. ¿Qué sucedió? Esos olivos viejos no productivos no podían dar un sueldo acorde con los años. Hubo que arrancar, no era rentable. El aceite estaba mal visto. Había estudios de científicos, aquí siempre hay estudios científicos para todo. Decía que los aceites eran malos para el colesterol. Hasta que entramos en Europa, el aceite de oliva virgen extra era malísimo para el colesterol. Una vez que entramos en Europa, empezó a haber estudios que decían que el aceite, las grasas vegetales no eran malas para el colesterol, pero casualmente cuando entramos en Europa. El caso es que durante los años 70, que no estábamos en Europa, la economía, el poco valor del aceite no compensaba
pues, mantener esos Y ahora olivos que estamos- generalmente dan olivares de más de 100 años. Sí. Y las máquinas iban arrancando una finca, llegaban a la linda y arrancaban la de al lado. Y ahora es lo que voy. Desde hace de otro, hemos puesto olivos desde el 94 al año 2000, casi todos. No hemos dejado de plantar, pero aquella fue la parte más importante. Ahora estamos rejuveneciendo algunas plantaciones y poniendo en otros sistemas y otros modelos. Pero a lo que voy es cómo hemos vuelto a plantar olivos, que es lo que ha dado riqueza a esta tierra, después de 200 años, mayoritariamente en los mismos sitios. La pena es que los molinos antiguos se han hundido. No sé si en Ecija había 200 molinos. Nosotros estamos restaurando. Y las norias que han desaparecido. Las norias, y los molinos harineros, pero los molinos nuestros, las almazaras, nosotros estamos restaurando. Más al volumen un poco, por Gabriel, favor. cállate. Nosotros estamos restaurando el molino de Emilia Martín Hosto, de mi abuela. Y bueno, después de 50 años que ha estado dejado de la mano de Dios, si Dios quiere y hay salud y dinero, de aquí a unos años, pues habremos recuperado el molino del 19. Pues como estas conversaciones son así, seguimos con los tractores. Este no lo hemos visto. No, este no es de esta zona, así. Le voy a preguntar, ellos que tienen tanta ganas de hablar. A ver, Gabriel, contando con... Gabriel, Pero bien. Gabriel, puedes venir a hablar, contando cositas de los tractores. De estos el Farmar este, la vez, uno como ese, Alfonso, el que fue el operador de aquí, que nos contó que él aprendió a conducir. El Farmar. Bueno, Pero estos tractores ustedes no lo habéis con... Yo no lo he visto. Yo Guau. no he andado con que él viene de la Luisiana, ese no lo... Yo lo he visto andando. Vale, coge el micrófono para hablar. Ahí. Ahí. ¿Vale? En una finca de la Luciana y lo he visto yo andando. Estuvo, Igual rojo, ¿no? ese estuvo arrumbado debajo de una higuera, estuvo 15 años y le faltaba la rueda, que ya se la hicimos. Los demás, pues, ha sido pintarlo, arreglarlo. Este sí es más antiguo, ¿no? Sí, este sea de los años. Este es de manivela. Este es del año 40, por ahí. Manivela y la llanta de ¿Tú hierro. lo has visto? No. No, no lo he visto yo. Yo creo que aquí habríamos... alemán, No, clase, no sé, pero yo creo que de tractores de esta época aquí vendrían pocos. Aquí la verdadera revolución agrícola fue en los años 50 y 60 con los hebros y con la cosechadora. Esta ciudad de mi abuela Emilia, Eso, Emilia- los ritmos de- ahí. No más. Emilia Martín Hosto ¿Eh? y Antonio Boceta. Esta fue de las primeras cosechadoras La que primera vi. cosechadora- Esta es de gasolina, con molinete esto de es madera, automático. eso no tiene tolva, pero esta cosechadora viene a sustituir a la trilladora que hemos visto allí abajo, a todo el modelo anterior. Esta corta el trigo, desgrana el trigo dentro, ahí tiene toda la zaranda y el trigo lo separa en aquellos capachos, en aquellos, ¿cómo se llama? La ardilla. La ardilla esta echaba el trigo y la paja la echaba por atrás, de tal ¿De manera, qué año estamos hablando? esa del año 60. El año 60. Sí, esto estaba hablando. ¿Eso lo has utilizado? No. O sea, Mariano, que trabajó con mi padre, fue el último que su padre era encargado de otra finca de mi abuelo, de la Jugada, y allí la guardaron cuando se gripó, y allí se guardó durante 20 años y la recuperamos hace... ¿Cuándo ustedes aquí no habéis manejado nada? Esa es más. Esa sí me manda con más ella. ahora con reloj. La del algodón, Además, esa tiene aire acondicionado y todo, ¿no? No. sí, esa se la añadió. Esa no traía. Esa es más de las primeras. Que esa fue la primera máquina de Eso sería algodón. los años 70, por ahí. No, 80, o sea, me viene del 80. Que venían los ingenieros alemanes con los monos azules, monos blancos y los maletines, que a mí me llamaba aquello mucho la atención. Yo en Asturias estaba a lo mejor tomando café y ¿El micrófono? no, el tuyo no, pero vamos, yo por eso llego. Gracias. Y entonces estaba allí tomando café y vi a 4 o 5 personas llegar vestidos con los monos blancos y con los maletines esos y tal. Y me dijo Ramón, que en paz descanse, Ramón, sí. No, estos son ingenieros. Y yo digo, ¿cómo que ingenieros? Dice, sí, ingenieros que vienen aquí hasta a montarse en el campo para los rendimientos de las máquinas y se tiran Sobre aquí. todo la cosechadora de cereales. Sí, de cereales. Esa es la que venían los ingenieros, ahí en la estrella. Pero que me extrañaba, yo veo a un ingeniero cuando aquí, tú sabes, los ingenieros iban todos con corbata aquí en España en los años 60. Y dije, hombre, Eran prototipos de cosechadora que venían a hacer las yo pruebas en el veo campo. a ingenieros con los monos puestos, digo, bueno, Bueno, sí. Las primeras Aquí- que vinieron aquí venían de Jaén. Con el micro. De Jaén venían. ¿Eh? La cooperativa de Jaén venía las primeras. Han venido 6 o 7 Después máquinas algodón. seguidas que Dejamos repasaban el algodón que se cogía a mano, lo repasaban las máquinas. Después, poco a poco, se fue dejando, porque cogerlo a mano tenía la ventaja que lo cogía a principios de septiembre, el algodón estaba más verde, pesaba más, pero llegó el momento en que
el precio que valía el algodón no compensaba cogerlo a mano. ¿No? Entonces fue algo que inevitablemente se fue dejando y ya las cosechadoras desde entonces pues cogen el 100% de la cosecha. Ahí ya cambiado el modelo, esta es de usillo, las modernas son stripper, de que ya hay diferentes modelos de cosechadoras de algodón, pero esta fue de las primeras, bueno, tiene la casualidad, la curiosidad que tiene únicamente 3 ruedas. De Jaén que tuvo tu padre aquí y nosotros, él ponía los maquinistas y ellos ponían las máquinas. Sí. De Jaén, que la cooperativa ¿no era de Jaén. Surcoton creo que se llamaba. Oye, estos tractores también, los Ebros sí era lo típico de aquí. Aquí teníamos sobre todo Ebros y Barreidos. El LAN que hemos visto antes, que es un poco más antiguo, y después Ebros de hecho había montones. De hecho, uno de la familia... ¿Estos eran nacionales todos? Sí, estos se fabricaban en España. Este Ebro es de la familia Boceta y el otro de los Osuna. Pero bueno, esto de los años 70 es lo que en todas partes y todavía sigue habiendo algunos. El que tiene una parcelita, que lo saca el abuelete con el David Brown también, este ya un poco también más moderno. Había un barrio. El nombre no, pero ese no sé dónde se fabricará. No, pero es un nombre bonito y muy colorista. También este me lo regaló Fernando Vera, que en paz descanse. Me lo regaló precisamente en octubre. Le dimos a él una de nuestras estatuillas y el pobre falleció recientemente. Que lo que charláis sale por el micro, ¿eh? Y es que ese Anoman, lo compré en Navidades, este viene directamente de Alemania y se lo compró un señor de Murcia. Y este anda perfectamente. La marca Anoman, después en los años 60... Ah, este no ha trabajado aquí. No, este no ha trabajado. Este para no ha trabajado ni aquí ni en España, porque este viene de Alemania. Pero es que lo interesante es que esta marca en los años 60 se asoció con Barreido. Barreido es la gran mente ingeniero industrial español de los años 50 y 60, que porque no le dejaron, pero que creó la marca Barreido, ese camión Barreido, y en una de sus épocas se asoció con los Hanuman. Entonces, los primeros tractores que él fabricó eran Hanuman Barreido, que no tenemos ninguno y algún día si aparece alguno, pues lo pondremos en la colección. Pero Barreido fue la gran mente del Ford, por decirlo, el Ford americano que revolucionó la fabricación de los coches y los vehículos mecanizados en América. Aquí tuvimos a Barreido, que tiene un museo en el norte, no sé si es asturiano o gallego. Bueno, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido ahí en la máquina. Muchas horas cogiendo algodón. Cuando compró tu padre la finca de la Alegría, Ya iba yo con una de esas, igual que esa, no sé si era esa o cuál era. Llega con Pepín, que murió. Digo, ¿qué quedará? Le echa abajo, me para. Vamos a echar un cigarrito, tu padre. Echando un cigarrito. Venga, traigo este para que no pare la máquina. Salió Pepín y me dice, ¿te has enterado que compró una finca? Le digo, ¿algo he escuchado? Pues comprar una finca para aquel lado de Sevilla. Y dice, vengo a hablar contigo para que te vayas allí. ¿Y eso ha pasado 40 años? Allí. Desde el 88 al 18, o 30. 30 allí y 12 estuve aquí. Nada, que la máquina esta lógicamente era para cosechar nada más, los 2 o 3 meses lo que durara antes la cosecha de algodón empezaba cogiendo a mano a mediados de septiembre y terminaba con las máquinas a finales de diciembre. Hoy día se coge en octubre, en 15 días está todo. Porque hoy día cambia todo, porque antes el precio, la subvención iba al kilo de algodón, recientemente ya la subvención va a la superficie. Eso ha hecho pues que el manejo del cultivo cambie para bien, creo yo, para el agricultor, porque estamos más tranquilos ante el algodón. Piensa que estamos en las zonas más al norte donde se puede producir algodón. El algodón necesita 6 meses para cultivarse, su ciclo vital. Sí. Y en nuestro clima, desde que sembremos a principios de abril hasta que cojamos a finales de octubre, pues ¿qué pasa? Sobre todo en el otoño, que te pueden caer tormentas, te puede llover, te puede dejar el cultivo por los suelos, como en muchas ocasiones nos ha pasado. De ahí las prisas por cogerlo con la maquinaria, y hoy día, para el 15 o el 20 de octubre, ya no hay algodón. Se le echan mucho menos gastos, se cogen menos kilos, se cumple con la normativa andaluza para acceder a las ayudas y pues bueno, ya hay que adaptarse. Cada ciclo, cada etapa tiene unos condicionamientos que no los marcamos nosotros, nos adaptamos y ya está. Perdona, Placebo, el coche se me suena a las películas americanas estas que No, vemos de la Segunda Guerra Mundial para esto. Este está fabricado en Le falta es lo de los militares. Lo utilizamos en el sistema de riego en verano durante muchos años. ¿Esto qué es? Un Jeep, ¿no? Jeep de Zaragoza, español, de la época del ejército de Franco.
que lo compramos en una chatarra y lo hemos estado utilizando 15 o 20 años. Ah, sí, aquí en la finca, Sí, ¿no? en verano para vigilar el riego. Ah, tiene su emisora y todo ahí Eso puesta. en su momento tenía la emisora Que está y la ya, antena. bueno, con el tiempo se le estropeó la caja de cambio, se la pusimos hace 3 años, el último trabajo que hizo nuestro mecánico antes de jubilarse, ponerlo a andar y funciona. Estos ya son los vehículos que en el mundo rural hicieron tanto bueno. 4 latas, un Renault 4, un Renault 6 y el Dian 6 y el 2 caballos lo tengo en la otra finca. Te da el coche de los hueveros o de los recoveros, porque con la amortiguación que tiene no se rompen los huevos. Y este de los lecheros tiene un portamaleta vertical que le viene muy bien a las lecheras, a las tinajas. Que todo tiene su explicación. Este es típico de los lecheros y aquel de los recoveros. Tiene también hay un surtidor, ¿no? Un surtidor de los años 50 que se ha estado utilizando, ya no daba pena usarlo. Otra mobilete. La mobilete, para mí la mobilete fue un gran avance. Sí, ya he visto que ha puesto pasión. No, hombre, porque democratizó, como el Seita en su momento en la ciudad. Yo tuve uno. El Seita se ha fabricado más de 1 millón. Es que nos damos cuenta que antes que no había vehículos. En el mundo rural había que ir con un borrico a todas partes. Una mobilete te permitió acceder a la ciudad, al pueblo, irte los fines de semana. Cambió el concepto de movilidad. Antes vivías encerrado en tu mundo, que fuese ni mejor ni peor, simplemente que vivías tu casilla, tu joañina, tu parcela, y esto te permitía, pues ya se mejoraron también las carreteras o los caminos, ¿no? Claro. Que no es que todo va, una cosa va unida de la otra, pero acceder a un coche de estos no, en aquella época, en los años 70, eso es un lujo. Es lo que yo creo que hay que resaltar. Que hoy da la sensación que un coche lo tiene cualquiera y que vale, pero es que en los 70 un coche era un verdadero lujo, era un privilegio tener un vehículo. Y ahora la cuestión del 1.000.000 de euros. Muchos que estén viendo el vídeo, en sus hogares, en el sofá, unos comiendo porque ponen el móvil, la botellita de vino, de agua, de la gente es un influencer, la gente está enganchada a ti, te estarán preguntando. Están enganchados. Te estarán preguntando, bueno, ¿y este señor, con la capacidad patrimonial y financiera, y no te rías, que tiene y demás, y que todas sus generaciones anteriores y él también sigue reinvirtiendo y reinvirtiendo, ¿cómo es que dedica parte de su tiempo y de sus beneficios en lo que hemos visto, así en el museo en el museo aquel o en la exposición? Es decir, yo creo esto, perdóname, y que me disculpen todos los que nos estáis escuchando, que tengáis finca y tendráis propiedades y grandes extensiones de tierra. Yo creo que esto normal no es, creo. Creo que... A mí me ha enseñado que de bien nacido se da agradecido. Sí. Y si nosotros tenemos algo, se los debemos a las generaciones anteriores. Y esas generaciones son las que han ido desarrollando, modernizando, evolucionando el mundo rural. Las cosas no han venido, que no ha venido un chino y te ha dado el tractor, que no. Que aquí ha habido un ingeniero barredo, que allí hemos visto las maquinitas, que ha habido toda una evolución que han ido utilizando nuestros ancestros y han ido mejorando esa calidad de vida del mundo rural al que yo pertenezco y al que le estoy agradecido. Lógicamente no es únicamente a las personas que lo utilizaron, a mi familia en concreto, sino inclusive a los propios útiles de labranza, ¿no? Es que para mí es algo emocionante saber que estamos donde estamos, pero venimos de aquel tractor, que la cosechadora actual, moderna, última generación, con aire acondicionado, con niveladores de todo tipo, que se puede llevar 40, 50, 60 hectáreas al día. Antes hubo aquella que es la misma, la idea es la misma que aquella cosechadora, exactamente la misma, no evoluciona, el concepto es lo mismo, cojo el grano, lo separo de la paja y lo que pasa que si no hubiese habido esta cosechadora no hubiese llegado a la de ahora, si no hubiese habido estos tractores no hubiésemos llegado a los de ahora. Y además a todas aquellas personas que lo utilizaron, que invirtieron en ello. En el caso de mi familia, reinvertimos, modernizamos las estructuras agrarias y creímos en un modelo que había continuamente que mejorar, que hay tractores que se han utilizado en este siglo, por lo menos 6 o 7, y hay otros que todavía utilizamos que vendrán aquí, que son tractores de los años 60 que por un motivo o por otro se siguen con un uso residual. Y yo creo que lo que te he dicho al principio,
ese homenaje a la gente que nos precedió es esencial a la hora de poder afrontar tu vida futura. Yo no puedo entender que una existencia unívoca en un momento concreto, sino en lo que ha habido antes y lo que vamos a dejar. Nosotros somos una generación puente entre el siglo XX y el siglo XXI. Si nosotros no hacemos esto, dentro de 50 años no quedará nada. Quedarán imágenes por internet, pero sigo insistiendo que las cosas hay que sentirlas, hay que vivirlas. Ayer vino un señor mayor y me decía que su nieto de 16 años estaba loco por los motores antiguos, que él es mecánico y su nieto sabía de tractores todo lo que había que saber. Pues es bonito que alguien de 16 años, nacido ya en el siglo XXI, se emocione, le interese máquinas que hace más de 60 años que se dejaron de utilizar, pero que máquinas que dignificaron el trabajo del campo, máquinas que produjeron, que nos hicieron ser más productivos y producir alimentos. No se nos olviden que todo esto está enfocado a alimentar a las personas y a los animales que nos daban leche y carne. Yo creo que lo mínimo que se puede hacer, que sí, que con el valor de lo que vale esto y aquello me puedo comprar una casa en Zara de los Atunes. Pues sinceramente no tengo ningún interés en tener un chalet en Zara de los Atunes, en Fuengirola ni en La Cristina. Pero que el que lo tenga, que te parece muy bien. Lo tenga fantástico. Me parece una bellísima idea que lo tenga y si no que lo alquilen. Una cosa no quita la otra. Yo personalmente a mí me es más grato gastar, invertir, llámalo como quieras, y dar dinero si quieres. Sí, esto es una inversión más que un gasto. Porque... esto nunca va a producir, no es una inversión porque como inversión es una ruina, esto nunca va a dejar dinero, deja satisfacción. Es decir, que ya a partir de nuestra edad, amigo Rafael, bueno, no, hay que buscar... Yo tengo 20 años más que tú, ¿eh? Bueno, hay que buscar más las satisfacciones que las recuperaciones económicas. Yo ya desde los 50 decidí solo hacer aquello que me gusta y deje o no deje dinero procurando no arruinarme, lógicamente. Porque no es mío el patrimonio. Me vuelvo a repetir que esto es de una familia. Los tractores sí lo ha comprado una empresa que esto es únicamente mía, pero el espacio no. Entonces, bueno. No creo que sea un capricho, creo que es algo que le vendrá bien y espero que en el futuro, esté quien esté, lo mantenga, aquí o donde sea. Ahora yo creo que como todo, el tiempo es lo que te hace valorar más. Dentro de 20 años esto se valorará más que hoy. Porque ya es que no sé si habrá... No sé ni si habrá agricultura, porque como nos está maltratando... Hombre, como has dicho, que no habrá agricultura, no, imposible, lo sabes. Vamos no me vayas a fallar. Vamos a vámonos a la puerta. En este momento, ¿cuántos ganaderos quedan en Écija? Te acabo de enseñar un cortijo que da esencialmente de ganadería. No quedan ni siquiera 3 pastores. La ganadería es uno de los pilares fundamentales del mundo rural. Y el modelo económico, político, porque hablo también de las normativas, ha conseguido que los pocos que quedan desaparezcan en esta generación. Nos vamos a quedar sin ganaderos. Pero sin ganaderos no hay carne. No, la traerán de Nueva Zelanda, la traerán de Argentina. O comeremos... Ahora los nuevos ecoveganos quieren que comamos únicamente verdura porque la ganadería dicen que contamina. Lo importante es que la ganadería bien gestionada para el paisaje, para que no haya fuego. Los echaremos de menos porque ya no quedan. Cuando vean, ¿cómo es? Cuando vean las barbas de tu vecino con las tuyas remojadas, ¿no? Sí. Como a lo que voy, la agricultura nos están apretando de tal manera desde Europa, con normativas medioambientales, que me parecen muy bien. Hoy día, el Vademecum, que es el libro que te permite, donde están todas las materias activas y todos los fungicidas, insecticidas, fitosanitarios que puede utilizar, es 1/3 de lo que era. Es decir, se han eliminado, se han prohibido aquellos plaguicidas que eran muy eficaces, baratos y lógicamente eran los más contaminantes. Y son, a priori, es una idea fantástica. El problema está cuando dejamos de ser competitivos, porque esos tomates que vienen de Marruecos, esas naranjas que vienen de Sudáfrica, utilizan esos plaguicidas prohibidos en Europa y entran. Es decir, nos prohíben, nos encarecen nuestro sistema productivo, pero no nos protegen cuando llega la cosecha de fuera, que sí utiliza esos plaguicidas prohibidos en Europa. Yo no digo nada de los transgénicos, ni sí ni no, pero si hay una serie de transgénicos prohibidos aquí, ¿por qué se permite que entre ropa producida con algodón transgénico de otras partes del mundo? ¿Por qué entra pienso producido con maíz, sorgo transgénico, si aquí está prohibido? Entonces, si no se nos protege, igual que se nos exige,
La exigencia está bien. Pero ese debate estará en Europa también, en Asaja, Bruselas, en el Asaja, Parlamento. COA, están todo el día, está dicho por activa y por pasiva. ¿No se acuerda de la manifestación que hubo en Madrid hace unos meses, donde todo el mundo rural, y una S, una O y otra S inmensa? Es que nos están exigiendo y no nos están defendiendo. Hay que exigir y defender. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las exigencias, las acepto, porque soy ciudadano de Europa. Y las subvenciones que antes compensaban, porque la subvención surgió para compensar esas normativas tan estrictas, como esas subvenciones ya se han ido tan irrisorias, no compensa las exigencias medioambientales que vienen de Europa. Luego, el modelo económico desaparecerá a medio plazo. ¿Por qué? Porque no nos defienden. Si efectivamente, si tú tienes una naranja de Palma del Río que tiene unas exigencias medioambientales y le cumple todo a rajatabla, ¿por qué tiene que venir una naranja de Sudáfrica, de Marruecos, de fuera de Europa, que no cumple esas mismas normativas? Pero que nos traigan trabajadores, otra demanda. Si el andaluz no quiere trabajar, no puede, porque tiene un trabajo mucho mejor remunerado en la ciudad, se acepta, pues que nos permitan traer contingentes temporales de Marruecos, de Mali o de Senegal. Tampoco. Entonces, si no, además de exigirnos lo que se nos exige, que creo que está correcto, si no se nos protege, si no se nos da las herramientas para que produzcamos, el mundo rural desaparecerá. Igual que han desaparecido los ganaderos. En Écija, ¿cuántas cabezas de ganado había hace 30, 40, 50 años? ¿Cuántas hay hoy? ¿Cuántas va a haber dentro de 20 años? Ya te digo, ninguna. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Bueno, pues igual resulta que llega un punto de inflexión, ¿no? Que se percatan de esto que tú estás hablando hoy. Y claro, cuando ya no haya mira, a mí me dijeron, y lo leí, hace 40 años leí una cosa absolutamente cierta. La inmigración del campo a las ciudades no tiene retorno. Esto que dicen ahora que hay gente de la ciudad que está volviendo al campo, mentira. 4 iluminados con la huertecita y buscando una ayuda que le den. No tiene vuelta. El que se va a la ciudad no vuelve al campo y no vive. Ahora, que tengas un trabajo en la ciudad y tengas un ocio en el campo, puede ser. Pero eso no tiene un feedback, eso no tiene un retorno. Ese es un camino. Pasó en Portugal desaparecieron los empresarios agrícolas con la revolución. ¿Quién ha modernizado Portugal? Los andaluces. ¿Quién ha plantado miles de hectáreas de olivares en Portugal? Los andaluces, porque allí no había agricultores, habían ido toda Lisboa por la revolución de los años 70. Que no, que nadie vuelva al campo cuando está en la ciudad. Que no, volverá a darte un paseíto con la bicicleta o a una casa rural el fin de semana. Y fantástico. Pero a trabajar, nadie. Pues esperemos que las generaciones futuras que vean los vídeos estos y este vídeo en concreto, con todos los que tú estás comentando, pero a mí me se viene una cosa a la mente ahora, Plácido. Los pavos. Cuando se arrancaron los olivos en los años 60 porque eran centenarios, eran viejos, según tú me has dicho. Sin embargo, ahora, 70 años después, se está volviendo a plantar olivos. A lo mejor llega un momento en que en un futuro los que deciden todas estas políticas recapacitan y toman medidas. Lo que es cargarse la gallina de los huevos de oro, el aceite está a 6 euros. Está a 6 euros porque no ha habido cosecha. Ahora mismo hay una capacidad productiva de aceite de oliva en España, en Portugal y en el mundo para producir más de 4 millones de toneladas. Y el consumo del mundo son 3,5 millones de toneladas de aceite. Cuando esto produzca, que vuelva a llover, vuelva a salir sol, cuando vengan años normales, la capacidad productiva de los cientos de miles de olivos que se han puesto, todo el mundo dice, es que el aceite se vaya a la mitad de 5, 2,5. Yo opino que cuando esto vuelva a la normalidad, esa normalidad acabó en enero del 21 con Filomena. Filomena, en el centro de la península, acabó con el 30% de la cosecha española, porque las partes más tardías no se pudo coger. Desde entonces solamente hemos tenido inclemencia que ha disminuido la cosecha de aceituna a lo mínimo. Cuando se ha invertido en superintensivo, hablaban de 1 millón ya de hectáreas de superintensivo, eso tiene una productividad inmensa, la mayor parte de regadío. ¿Que el aceite se va a mantener a 2 euros, 2,5 euros? Yo digo, pienso que cuando llueva no se va a mantener ese precio. Pero bueno, volverá a llover. Por eso mismo, y volveremos a tener cosecha, y volveremos a tener productividad al máximo, y el aceite se tiene que poner a la garrafa a 15 euros, y el aceite para el agricultor se va a poner a menos de 2 euros. Entonces ya no será rentable. Lo que está pasando, ¿qué ha pasado con los almendros? Lo que está pasando con el olivar, agua de mayo. Eso bueno, un rayo de esperanza, un rayo de luz. No me seas tan pesimista, hombre. Por Dios, vamos a terminar el vídeo con alegría. Yo soy realista, mira, acaba de llover, ha salido del sol.
Entonces, yo llevo diciendo desde febrero que va a llover. Ya todo el mundo me decía, mira el tonto de la lluvia. Pues al final llovió. Digo, que va a llover en marzo, no llovió. Que va a llover en abril, que no llovió. Yo, pues mira, cuando marzo mallea, mayo marcea. Efectivamente. Yo únicamente pretendo ser realista. Yo me dedico al campo, más optimista que eso. Y más estoy gastando dinero en múltiples, porque esos no son todos los proyectos que tenemos en la empresa. Hay bastantes proyectos más. Entonces, no seré yo quien no crea. Pero que soy consciente de la realidad de cómo se maltrata el mundo rural desde el mundo urbano. Ahora mismo las decisiones se toman en despachos de gente que no tiene ni zorra idea de lo que es el mundo rural. Fundamentalmente tenemos ecoveganos que creen que todo se cría solo. Mira, yo tengo la mayor parte de mi patrimonio está en agricultura ecológica. Y cuando oyes hablar de agricultura ecológica a los iluminados que tenemos en las distintas administraciones, se te caen los palos del sombrajo. Pero estos señores, ¿qué piensan que es esto? ¿Qué creen que es la agricultura? Y yo llevo desde el año 94 dedicándome a la agricultura ecológica y sé de los pocos proyectos de agricultura ecológica que progresan, que han funcionado y que son rentables. Pues sigo pensando que están equivocados de cómo los planteamientos que se nos está haciendo de esta corriente ahora ecovegana, de no a la ganadería. No. Hay que comer carne de granjas extensivas, lo más cerca posible de tu casa. Nada de granjas intensivas, comer chuletones de... Los que puedan, yo ya no puedo comer eso. Bueno, que pueda, pero poquito, si no hay que comer todos los días, una vez cada 15 días, de Ávila, chuletones de Ávila, pero de ganado criado extensivo, ¿no? Nada de granjas cerradas. Y poquita, porque no solo porque es cara, sino porque tampoco se puede abusar. Y después productos de la tierra, aceite de oliva virgen extra, de Écija, de una cooperativa, de una empresa privada, todo lo que... Y productos de temporada. Ahora que hay naranjas de Palma de Río, coño, pues anda a tomar naranjas de Palma. Y ya dejarse de tomar frutas exóticas que vienen de la otra parte del mundo. Eso no puede ser. Estupendo, Plácido. Pues 1.000.000 de gracias. Pues, gracias a ti y a todos por tu vosotros. amabilidad una vez más. Gracias como ecijano por seguir haciendo lo que hacéis aquí en la finca. Y por el museo, la exposición de maquinaria. También porque eso queda ahí, lo hemos visto y tal. Entonces que muchísimas gracias, y que Dios te bendiga, porque como yo soy católico, porque Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y ya, lo último te lo dejo a ti para que tú digas lo que te salga del corazón y nos dé una luz de esperanza. Y que nos alegre un poquillo, porque al final me ha dejado un poquillo descolocado. El mundo rural necesita de la ciudad. Y la ciudad se tiene que dar cuenta, yo creo que después de los últimos años de pandemia, de que la agricultura, mientras más cerca de casa, más segura y mejor. No podemos traernos los alimentos de la otra parte del mundo y darle de lado a los agricultores cercanos. Que el campo no solamente es para salir a montar en bicicleta y los fines de semana irse a una casa rural, lo cual está muy bien, pero que aquí estamos gente trabajándolo todos los días y que respetan a los agricultores y agricultoras que están continuamente y dedican su tiempo a producir con las mejores herramientas que podemos y consumir local y viva nuestro pueblo. Viva Écija, ¿no? Y la gente de Écija. Y los ecijanos. Y las ecijanas. Y aquellos dos señores que han colaborado también se llaman ¿cómo? Gabriel y Francisco. Gabriel y Francisco, pues muchas gracias por haber colaborado en la grabación, ¿vale? Venga, muy amable. Bueno, señores, a todos ustedes, muchas gracias por ver el vídeo, como siempre, por esa fidelidad y por ese tiempo que ustedes emplean. Y desde la muy noble, leal, constante y fidelísima ciudad de Écija, un abrazo muy cordial del amigo Plácido, de los colaboradores y de este vuestro servidor.